La paradoja de la muerte que engendra vida. Morir no es el final, aunque los ojos humanos así lo perciban y la carne así lo tema. La muerte, esa figura que avanza silenciosa y sin rostro, no es una tumba definitiva, sino un umbral que se abre hacia otra forma de existencia. En su abrazo oscuro, el alma no se extingue, se desprende de sus vestiduras de carne y hueso, como una serpiente que abandona la piel vieja para revelar la que siempre estuvo debajo. Lo que llamamos final es, en realidad, un comienzo disfrazado. La paradoja está en que, para renacer, primero debemos disolvernos. Para continuar, es necesario desaparecer. Cada aliento que se apaga, cada corazón que deja de latir, abre una grieta por la que el espíritu se desliza hacia otro ciclo, hacia otro destino marcado por las leyes invisibles del universo. En la penumbra del tránsito, el alma descubre lo que el cuerpo nunca pudo comprender, que la vida no es lineal, sino circular, una espiral que se enreda consigo mismo, arrastrándonos una y otra vez al escenario de la reencarnación. Lo que los vivos lloran como pérdida, las fuerzas cósmicas celebran como retorno. El sufrimiento de una madre que despide a su hijo es, al mismo tiempo, el júbilo de otra madre que lo recibe en otra tierra, en otro tiempo. La paradoja se hace evidente. El mismo acto que desgaja la vida de la carne es el que siembra la semilla de un nuevo amanecer. En la oscuridad más densa, la chispa de la continuidad arde con fuerza, aunque nadie la vea. Morir, entonces, es un arte secreto, un ritual que el universo repite con precisión inquebrantable. La sombra que nos aterra es el guardián que nos guía. Y lo que tememos como el gran vacío no es otra cosa que el útero del cosmos, un vientre infinito que nos devuelve una y otra vez a la rueda del tiempo. Así, el ataúd es también cuna, y la lápida es puerta. La paradoja no puede romperse con el raciocinio, pues la mente clama por finales definitivos, pero la eternidad no conoce clausuras. La única certeza es que, al morir, no desaparecemos, mutamos, migramos, nos desplegamos en formas nuevas que llevan consigo el eco de todo lo vivido. El alma que se libera del cuerpo siente tanto el alivio del peso abandonado como el vértigo de la incertidumbre. En ese instante, descubre que la muerte nunca fue enemiga, sino maestra. La paradoja oscura de morir para vivir revela que nada muere en esencia, que el polvo regresa al polvo, pero la chispa se eleva, atrapada en el juego perpetuo de las leyes universales. El universo se alimenta de finales para engendrar comienzos, y el ciclo se repite como una danza infinita. El miedo humano a la muerte no es más que ignorancia del renacimiento. La paradoja está en que, al rehuir de la muerte, huimos también de la vida que nos espera tras ella. La paradoja del alma que olvida para recordar. El alma, al descender a un nuevo cuerpo, se sumerge en el río del olvido. Como un viajero que cruza un puente envuelto en niebla, deja atrás la memoria de lo que fue y lo que vivió. Ese velo no es un error, ni una maldición, sino una ley oscura y necesaria. Olvidar para poder aprender de nuevo, olvidar para descubrir lo ya sabido como si fuese la primera vez. La paradoja late aquí con una fuerza inquietante. En cada nacimiento, lo eterno se disfraza de lo nuevo, lo infinito se reduce a lo limitado, y lo sabio se oculta tras la máscara de la inocencia. Lo que olvidamos no se borra, permanece latente, aguardando como semillas bajo la tierra del subconsciente, esperando la lluvia de las experiencias para florecer otra vez. Ese olvido profundo es un misterio que protege y al mismo tiempo condena. Protege, porque el peso de 1000 vidas sería insoportable para una mente tan frágil. Condena, porque al no recordar los errores antiguos, los repetimos con ansiosa ceguera. En cada sufrimiento que creemos único, resuena el eco de un dolor ya vivido en otros cuerpos. En cada amor que sentimos como inédito, arde la llama de pasiones que nos persiguieron a lo largo de los siglos. La paradoja es cruel. Lo que creemos nuevo ya lo hemos vivido incontables veces, y lo que olvidamos es justamente lo que nos encadena al ciclo de las reencarnaciones. El alma sabe más de lo que la conciencia permite. Habita en nosotros un silencio que contiene memorias de imperios caídos, de guerras libradas, de amores que juraron eternidad y terminaron en cenizas. Pero la mente solo recibe fragmentos, destellos que aparecen en los sueños, en intuiciones, en ese inexplicable sentimiento de haber estado aquí antes. Esos destellos son grietas en el velo del olvido, recordatorios de que lo que somos no comenzó en este nacimiento ni acabará en esta tumba. La paradoja se vuelve aún más oscura.
Lo que olvidas es lo que te constituye, y lo que recuerdas es apenas un reflejo quebrado de tu eternidad. Así, el olvido se convierte en el guardián del misterio. Nos permite creer en la ilusión de la primera vez, en la pureza del comienzo, mientras por debajo de esa superficie se arrastra la marea de las memorias ancestrales. El universo juega con nosotros, haciéndonos olvidar para que busquemos, y buscar para que, al recordar, comprendamos que nunca hubo nada perdido. La paradoja es clara y perturbadora. El alma olvida en cada nacimiento, pero ese olvido es, en realidad, el camino para recordar quién ha sido desde siempre. En ese juego eterno, cada vida es un espejo roto que refleja la totalidad del ser, aunque nosotros solo veamos los fragmentos. La paradoja de huir del destino para encontrarlo. El destino es un hilo invisible, tejido en las sombras por fuerzas que trascienden la voluntad humana. Puedes correr hacia el horizonte, ocultarte entre ciudades o refugiarte en el silencio de los templos, pero la senda trazada te encontrará como el río encuentra siempre el mar. La paradoja se manifiesta con crudeza. Cuanto más luchas por escapar, más rápido llegas a aquello de lo que huyes. Es como si el universo disfrutara observando la comedia de los hombres que creen tener control, mientras los hilos del karma los arrastran hacia la misma encrucijada que pretendían evitar. Quien niega su destino se convierte, sin saberlo, en el artífice más fiel de su cumplimiento. Las vidas pasadas no mueren con el cuerpo, se proyectan hacia adelante como sombras interminables. Una deuda no saldada, una palabra no pronunciada, un amor traicionado, todo lo que quedó inconcluso se transforma en sendero, en atracción inevitable. El fugitivo del destino corre con los bolsillos cargados de su propio karma, y en cada paso la carga se vuelve más pesada, más evidente. La paradoja es oscura. Escapar no libera, solo acerca más rápido al lugar al que siempre se estaba destinado. Y cada reencarnación se convierte en un círculo donde la huida se repite, hasta que la aceptación rompe la rueda. El universo no castiga ni premia, simplemente refleja. Aquel que huye de sí mismo terminará encontrándose, quizá en el rostro de un enemigo, en el abrazo de un extraño, o en la desgracia que tanto quiso evitar. La vida se encarga de colocar espejos en cada esquina, y esos espejos siempre muestran lo que uno no desea ver. La paradoja revela que no hay destino ajeno. Lo que temes no es un decreto divino que cae desde lo alto, sino la resonancia de tus propias elecciones, multiplicadas por el eco de otras vidas. El perseguidor y lo perseguido son, en realidad, la misma entidad. Aceptar el destino no significa resignarse, sino comprender que lo que buscas o rehuyes nace de ti mismo. Es el pacto oscuro que cada alma firmó antes de descender a este plano, un acuerdo olvidado en el momento del nacimiento, pero inquebrantable en su cumplimiento. La paradoja se consuma así. La huida no es un fracaso, es el propio camino diseñado para llevarte, paso a paso, al mismo lugar del que trataste de escapar. Y en el instante en que te detienes, cuando dejas de correr, comprendes con terror y al mismo tiempo con alivio que siempre estuviste exactamente donde debías estar. La paradoja del círculo que nunca se rompe. La reencarnación es la rueda secreta que devora a las almas. Desde el primer aliento hasta el último suspiro, cada vida es un eslabón en una cadena infinita. La paradoja surge en su crueldad silenciosa. El alma busca escapar del círculo, pero cuanto más se aferra al deseo de liberación, más firme se ata a él. El samsara, la rueda del retorno, no es una prisión construida por dioses vengativos, sino el reflejo de la propia ignorancia del alma. Morimos, nacemos, sufrimos, amamos, olvidamos, y en ese juego interminable creemos avanzar, cuando en realidad damos vueltas sobre el mismo abismo. Cada renacimiento es un disfraz. El alma se reviste de carne nueva, de rostro nuevo, de memorias nuevas, pero en el fondo sigue arrastrando los mismos hilos del karma. Lo que no fue aprendido regresa, lo que no fue perdonado se repite, lo que no fue sanado vuelve a abrirse como una herida sin cicatrizar. El universo no olvida, aunque nosotros olvidemos. Y así, el alma que ansía liberarse cae, una y otra vez, en la trampa de sí misma. La paradoja es sombría. La búsqueda de liberación puede convertirse en otra forma de esclavitud, pues el deseo de escapar ata con más fuerza que las cadenas visibles. La rueda no se rompe con huida ni con resistencia. Cada intento de escapar la hace girar más rápido, como un insecto que lucha en la tela de la araña. El alma se confunde en este laberinto.
Cree avanzar al cambiar de cuerpo, de época, de mundo, pero sigue habitando el mismo ciclo eterno. Solo cuando acepta que no hay nada que escapar, que la rueda nunca tuvo barrotes, que la prisión es la ilusión, la paradoja se desvela. El alma deja de girar cuando entiende que nunca estuvo atrapada, que fue ella misma quien mantuvo en movimiento la maquinaria del samsara. La paradoja del círculo eterno es un misterio que aterra y, al mismo tiempo, libera. Porque mientras exista apego, deseo o miedo, el círculo continuará girando con su danza macabra. Pero cuando la conciencia trasciende el juego, cuando el alma contempla en silencio que no hay dentro ni fuera, que la rueda y el viajero son lo mismo, entonces el círculo se desvanece como un espejismo. Y en ese instante oscuro, en el centro del vacío, el alma se enfrenta a su mayor revelación, que la única salida fue siempre la aceptación de no necesitar salida. La paradoja del miedo a la muerte que atrae la muerte. El ser humano camina con un fantasma a su lado, el miedo a morir. Desde que abre los ojos al mundo, ya presiente en silencio el día en que lo cerrará para siempre. Ese temor, enterrado en lo más profundo de la conciencia, es como una sombra que se alarga con cada paso, acompañándolo en todas sus decisiones. La paradoja es inquietante. Cuanto más temes a la muerte, más presente la haces en tu vida. Cuanto más la rechazas, más la atraes hacia ti. En lugar de prolongar la existencia, el miedo la marchita, porque vivir obsesionado con no morir es, en sí mismo, otra forma de morir lentamente. El alma, que ha atravesado incontables nacimientos y muertes, contempla con ironía este pavor de la carne. Porque sabe que la muerte es tránsito y no final, un cruce de senderos y no un muro infranqueable. Sin embargo, la memoria del cuerpo, prisionera del olvido, ignora esta verdad y se aferra a la ilusión de permanencia. Quien teme demasiado a la muerte vive encadenado a la ansiedad, atrapado en una vigilancia constante, cuidando cada paso, sospechando de cada sombra, huyendo de todo riesgo. Y en ese intento desesperado de preservar la vida se le escurre entre los dedos, consumida por la paranoia de perderla. La paradoja se vuelve más oscura en el terreno del karma. El miedo atrae lo que se teme, como un imán invisible que guía los acontecimientos. Quien teme la enfermedad la convoca, quien teme la traición la provoca, quien teme la muerte la adelanta. El universo no distingue entre deseo y pavor, responde a la intensidad de la emoción, y el miedo es una de las fuerzas más intensas que el alma puede proyectar. Así, cada pensamiento de terror es una invocación, cada sobresalto es una ofrenda a la misma sombra que se quiere evitar. El verdadero secreto no está en desafiar a la muerte, ni en negarla, ni en vivir con la esperanza de huir de ella, sino en mirarla de frente y reconocer su rostro como propio. Porque la muerte no viene de afuera, es el reflejo final de la vida que llevamos dentro. La paradoja enseña que solo quien deja de temer a la muerte empieza realmente a vivir. El alma que abraza su fin se libera, y la muerte, que parecía acechar en cada esquina, se retira como una sombra que ya no encuentra alimento. Entonces, y solo entonces, la vida resplandece con toda su intensidad, porque el miedo que la oscurecía ha desaparecido. La paradoja de la luz que habita en la sombra. La oscuridad siempre ha sido temida, asociada con la pérdida, con lo desconocido, con lo que aterra. Sin embargo, es en la más densa penumbra donde la luz revela su auténtica fuerza. La paradoja se muestra de manera inquietante. La claridad que tanto buscamos no existe sin el contraste de la sombra. Cuanto más profunda es la noche, más intensa parece la estrella que la atraviesa. El universo no oculta este secreto, lo grita en cada rincón del cosmos. Los agujeros negros, que devoran mundos enteros, también gestan la materia y la energía que dan vida a nuevas galaxias. El mismo abismo que destruye, crea. El alma conoce este misterio a través de su viaje eterno. En cada vida, atraviesa momentos de sombra, dolores que desgarran, pérdidas que hieren, silencios que parecen insoportables. Y, sin embargo, es allí donde despierta lo más puro y verdadero. La paradoja es cruel pero reveladora. La luz espiritual no surge del confort, sino del sufrimiento, no se engendra en la plenitud, sino en la carencia. Quien nunca ha caminado entre sombras difícilmente reconoce la llama interior cuando se enciende. Es la oscuridad la que moldea la visión, la que entrena al alma para ver más allá de lo visible. El universo mismo es un templo de paradojas. En el vacío oscuro del espacio flotan mundos luminosos,
en la aparente nada, palpita todo lo posible. Así también ocurre dentro de cada ser humano. El inconsciente, esa región oscura y temida, contiene las semillas de la sabiduría, de la compasión y del despertar. Negar la sombra es negar la mitad del ser. Solo al abrazarla, al contemplarla sin temor, el alma descubre que lo que parecía enemigo era, en realidad, el guardián de su propia luz. La paradoja se convierte entonces en revelación. La sombra no oculta, sino que custodia. El misterio final se desvela cuando comprendemos que la luz y la oscuridad no son opuestos, sino amantes que se necesitan para existir. La noche guarda el secreto del amanecer, y la luz trae consigo siempre la promesa de una nueva sombra. La paradoja se cierra con un susurro cósmico. La oscuridad no es ausencia de luz, sino su origen más profundo. Y quien logra ver la chispa que palpita en el corazón de la sombra, comprende que nunca estuvo perdido, que la luz que buscaba afuera siempre lo acompañó, oculta bajo el manto de su propia oscuridad interior. La paradoja de perderse en el abismo para encontrarse. El alma humana, en su afán de conocerse, suele caminar hacia arriba, buscando la luz de lo divino, ansiando respuestas en los cielos. Sin embargo, la paradoja se esconde en un camino inverso y perturbador. Solo quien se sumerge en su propio abismo, en esa profundidad oscura donde duermen los miedos, las culpas y las memorias olvidadas, puede encontrar su verdadero rostro. Cuanto más se evita mirar hacia adentro, más extraño se vuelve el espejo de la vida. Y cuanto más se desciende hacia lo más profundo, más cercana se vuelve la revelación de lo que siempre se fue. El hallazgo no está en el cielo lejano, sino en la caverna interior donde habita la sombra. Ese descenso no es dulce ni luminoso, es un viaje de desgarro y vértigo. El abismo personal está hecho de máscaras rotas, de recuerdos enterrados, de heridas que claman desde otras vidas. Allí resuena el eco de los errores antiguos, de las pasiones que esclavizaron, de los juramentos que ataron al alma a cadenas invisibles. El buscador que se atreve a entrar en esa penumbra siente la tentación de huir, porque el dolor que allí aguarda es insoportable. Pero la paradoja se cumple en su crudeza. Cuanto más rechazas esa oscuridad, más te posee, y cuanto más te sumerges en ella, más libre te vuelves. El universo, con sus leyes inquebrantables, no esconde el secreto. La semilla muere en la tierra oscura para poder brotar hacia la luz, el sol se oculta cada noche para renacer en el amanecer. Así también ocurre con el alma, debe perderse en el fango de su propia sombra para recordar su esencia. El abismo es espejo, y en su negrura refleja lo que la mente nunca quiso ver. La paradoja se convierte entonces en revelación. No hay ascenso sin descenso, no hay despertar sin hundirse primero en el sueño más profundo. Quien ha atravesado su propia oscuridad emerge transformado, porque descubre que lo que temía no era enemigo, sino parte de sí. El abismo no lo destruyó, lo devolvió entero. En ese instante, el buscador comprende con espanto y con alivio que nunca se había perdido realmente. Lo que parecía vacío era el útero de su verdadera identidad. Así, la paradoja resuena como una sentencia eterna. Solo al perderse en el abismo, el alma se encuentra a sí misma. La paradoja de las cadenas invisibles del karma. El karma no es un juez con martillo en mano, ni un verdugo que persigue con saña. Es un espejo, un eco, una ley tan implacable como invisible. Lo que siembras regresa, lo que lanzas vuelve, lo que niegas te espera en la siguiente curva de la existencia. La paradoja se revela en su crudeza. Nadie ve las cadenas, pero todos las arrastran. Cuanto más intentas escapar de ellas, más fuerte te atan. Cuanto más las niegas, más se enredan en tu destino. Y así, el alma transita vida tras vida, llevando consigo un peso que no recuerda haber cargado, pero que fue tejido con cada acción, con cada pensamiento, con cada emoción no resuelta. En una existencia, esas cadenas se manifiestan como sufrimiento sin causa aparente, un amor imposible, una enfermedad inesperada, una pérdida devastadora. No son castigos enviados desde arriba, sino los frutos oscuros de semillas olvidadas. El alma que hirió en otra vida siente en esta el filo del mismo dolor, y la que abusó del poder se encuentra ahora doblegada. La paradoja, sombría y certera, es que nadie escapa del karma aunque lo ignore, y el mayor verdugo del alma es ella misma, repitiendo sin cesar la obra que escribió en otros escenarios. El universo no olvida. Cada vibración que emitimos queda registrada en sus tejidos, y el eco de esas vibraciones regresa multiplicado.
El alma, atrapada en la rueda del samsara, confunde azar con destino, sin ver que todo está conectado por hilos invisibles. El verdugo y la víctima, el amado y el traidor, el padre y el hijo, todos son roles que cambian de vida en vida, unidos por la misma deuda cósmica. La paradoja se hace más oscura. Quien cree ser libre es en realidad prisionero de sus actos, y quien acepta su prisión empieza a entrever la libertad. Romper esas cadenas no es cuestión de fuerza, sino de conciencia. El alma que reconoce sus errores y actúa desde la compasión empieza a disolver los nudos invisibles. Sin embargo, incluso ese acto de redención forma parte de la misma danza kármica. La paradoja final se alza como un enigma eterno. Nadie puede escapar del karma luchando contra él. Solo se trasciende cuando se entiende que no hubo cadenas, sino lecciones disfrazadas de prisión. Y en ese instante de revelación, el alma descubre que siempre fue la carcelera y la prisionera de sí misma. La paradoja de la oscuridad que revela la luz. El ser humano siempre ha mirado la sombra con recelo. En ella ve amenaza, temor y vacío. Pero la paradoja se revela en su misterio. Solo quien entra en la oscuridad descubre la verdadera luz. Porque la luz que brilla sin contraste deslumbra y confunde, pero la que nace de las tinieblas tiene un poder inquebrantable, un fulgor que transforma al alma. El universo guarda este secreto en cada rincón. Las estrellas solo existen porque el vacío oscuro del cosmos les da espacio para arder, y la chispa del espíritu solo resplandece cuando atraviesa las noches más profundas de la existencia. En el viaje del alma, la oscuridad no es castigo, sino iniciación. Cada pérdida, cada dolor, cada sombra que envuelve la vida se convierte en un umbral. El que lo rechaza queda atrapado en la superficie, buscando luces artificiales que pronto se apagan. Pero aquel que se atreve a entrar en el túnel oscuro, aceptando la desesperación y el vacío, descubre que en su centro arde una llama eterna. La paradoja es cruel. El miedo a la sombra la fortalece, mientras que abrazarla la disuelve, revelando la luz que siempre estuvo oculta tras su velo. El universo habla en símbolos, y la sombra es uno de los más poderosos. Es la maestra que obliga a mirar hacia adentro, a enfrentarse con lo que se niega y se oculta. En esa oscuridad vive lo reprimido, lo olvidado, lo que el alma ha enterrado vida tras vida. Y sin embargo, allí también duerme la semilla de la sabiduría. La paradoja se hace evidente. La oscuridad no es enemiga de la luz, sino su matriz. No la niega, la protege hasta que el buscador esté listo para verla sin miedo. Cuando el alma logra atravesar sus sombras, deja de temerlas. Comprende que la luz que buscaba afuera siempre estuvo en lo profundo de su propia oscuridad. Y así, lo que parecía abismo se revela como cuna, y lo que parecía condena se transforma en liberación. La paradoja final se cierne con fuerza. La luz que salva no se encuentra huyendo de la oscuridad, sino penetrando en ella hasta que su verdad se desvele. La sombra no destruye, sino que revela lo eterno que arde en silencio en el centro del ser. La paradoja de la eternidad escondida en un instante. El tiempo es la prisión más sofisticada del universo. Nos enseña a medir, a contar, a temer la finitud. Un segundo parece nada, un año parece mucho, y una vida entera se cree suficiente. Pero la paradoja es inquietante. La eternidad no se encuentra más allá del tiempo, sino dentro de él, en el latido de un solo instante. Lo infinito no está al final del camino, sino en la huella invisible de cada respiración. El alma, al vivir obsesionada con el futuro o atrapada en las memorias del pasado, pierde el acceso a esa eternidad que palpita ahora, en este mismo momento, en la delgada línea que une el ser con la nada. El universo oculta esta verdad en sus propios ciclos. Las estrellas viven millones de años y, sin embargo, su estallido final se reduce a un parpadeo cósmico. Los agujeros negros engullen eras completas, y aún así, su poder se concentra en un punto diminuto. La paradoja late allí con fuerza, lo eterno se comprime en lo ínfimo, y lo inmenso se guarda en lo pequeño. El alma humana, incapaz de aceptar esto, busca prolongar su existencia, extender su vida, ganar tiempo. Pero cuanto más corre tras la eternidad, más la pierde, porque la eternidad no es extensión, es profundidad. Cada instante puede ser el portal hacia lo infinito. Una mirada, un silencio, un suspiro, todo puede contener la vastedad del universo si se vive con plena conciencia. El misterio es oscuro,
porque obliga a enfrentar la ilusión más poderosa, el tiempo lineal. Creemos avanzar hacia un final, cuando en realidad nos movemos dentro de un círculo que se repite, y en ese círculo, cada punto es eternidad disfrazada. La paradoja se vuelve clara: lo eterno no está escondido al final del camino, sino en cada paso, esperando ser reconocido. Cuando el alma despierta a este secreto, la angustia del tiempo se disuelve. Ya no importa la cercanía de la muerte ni la extensión de la vida, porque ambos son espejismos dentro de la misma eternidad. El instante presente se convierte en santuario, en altar donde lo finito se une con lo infinito. Y en ese descubrimiento, el alma comprende con un estremecimiento oscuro y luminoso a la vez: la eternidad nunca estuvo lejana, siempre ardió en el corazón de cada instante. El tiempo no lleva a lo eterno, el tiempo es el velo que lo oculta. La paradoja del dolor que purifica al alma. El sufrimiento humano es visto como condena, como la peor de las desgracias. Nos rebelamos contra él, lo maldecimos, intentamos huir de su filo. Sin embargo, la paradoja se oculta en su esencia oscura. El dolor que creemos enemigo es, en realidad, el fuego secreto que purifica al alma. Cada lágrima derramada, cada herida abierta, cada pérdida insoportable es también un portal hacia la trascendencia. Lo que desgarra la carne y hiere la mente, fortalece al espíritu, despojándolo de las máscaras, de los falsos apegos y de las ilusiones que lo encadenan al ciclo interminable del samsara. El alma, a lo largo de incontables vidas, arrastra deudas, heridas y culpas. El dolor no es casualidad, sino consecuencia. No es castigo, sino reflejo. Lo que vivimos como tragedia no es más que la manifestación visible de lo que el alma necesita experimentar para liberarse. La paradoja late en su crudeza. Cuanto más resistimos el dolor, más nos esclaviza. Cuanto más lo aceptamos, más rápido nos transforma. Aquello que parece veneno, en su raíz contiene la medicina. El universo, con sus leyes implacables, devuelve al alma la experiencia exacta que requiere para despertar, aunque la mente no pueda comprenderlo. El dolor se convierte en espejo. Nos muestra lo que ocultamos, lo que negamos, lo que no hemos querido sanar. Nos obliga a detenernos, a mirar la sombra que llevamos dentro, a escuchar los gritos de nuestra alma que en la comodidad solemos silenciar. La paradoja se hace evidente. Quien nunca sufre, nunca despierta. Quien se sumerge en el sufrimiento y lo atraviesa, renace con una luz más intensa. En la oscuridad del sufrimiento late la semilla del despertar, esperando la valentía del buscador que se atreve a abrazar su tormenta. Cuando el alma finalmente entiende el papel del dolor, lo contempla con ojos distintos. Ya no lo maldice, ya no lo teme, lo reconoce como un maestro severo pero justo. La paradoja final se revela: el sufrimiento que parece destruirnos es el mismo que nos libera. Lo que creímos una maldición fue siempre la mano invisible del universo, guiándonos hacia nuestra propia purificación. Y en ese reconocimiento, el dolor deja de ser prisión y se convierte en el umbral hacia lo eterno. La paradoja del misterio que se revela al renunciar a comprender. El ser humano ansía respuestas. Escudriña el cielo, interroga a los dioses, escribe libros sagrados, diseña fórmulas y teorías para atrapar lo inconmensurable. Y, sin embargo, la paradoja se esconde en las entrañas del misterio. Cuanto más intentas comprender el universo con la mente, más se aleja de ti su verdad. Pero cuando renuncias a comprenderlo, cuando te rindes al silencio, es entonces cuando el misterio comienza a revelarse. El universo no se somete a la lógica lineal, ni a las categorías de la razón, porque es abismo y totalidad, caos y orden, sombra y luz al mismo tiempo. El alma lo sabe, porque ha vivido incontables existencias persiguiendo certezas que siempre se disuelven como humo. Hoy eres rey y crees entenderlo todo, mañana eres mendigo y descubres que nada era lo que parecía. Hoy amas con certeza absoluta, mañana odias con la misma fuerza y comprendes que ambas emociones eran máscaras de la misma raíz. Así, vida tras vida, la paradoja se repite: cuando más pretendes tener respuestas, más perdido estás. Pero cuando aceptas la ignorancia, cuando abrazas la vastedad del misterio como un océano insondable, el alma empieza a percibir su verdad más profunda. El universo guarda sus secretos en lo inalcanzable, porque no deben ser poseídos, solo vividos. Las estrellas no brillan para que las entiendas, brillan para recordarte lo inabarcable.
El silencio de Dios no es ausencia, sino lenguaje. La paradoja es oscura y perturbadora. El misterio no se conquista, sino que te conquista a ti. Cuando dejas de luchar contra lo incomprensible, cuando caes de rodillas aceptando que eres apenas un susurro en medio del infinito, entonces el misterio deja de ser enemigo y se transforma en maestro. Así se cumple la revelación. Lo que no puede ser explicado puede ser sentido, lo que no puede ser comprendido puede ser experimentado. El alma, al renunciar al control de la mente, despierta a una sabiduría más vasta, que no está hecha de respuestas, sino de presencia. La paradoja final resuena con fuerza. El misterio del universo se revela no cuando lo entiendes, sino cuando aceptas no entenderlo jamás. Y en esa rendición oscura y luminosa, el alma entra en comunión con lo eterno. La paradoja de buscar en los cielos lo que yace en la sombra interior. Los hombres levantan sus ojos al firmamento, buscando a Dios entre las estrellas, suplicando respuestas en templos y en altares. Pero la paradoja se esconde en lo más oscuro. Quien busca la eternidad en los cielos acaba encontrándola primero en su propia sombra. El universo no se revela en los horizontes lejanos, sino en el eco profundo del ser. La chispa divina no arde en constelaciones distantes, sino en el silencio sepulcral del alma, allí donde se esconden los miedos, los deseos reprimidos y los recuerdos olvidados de vidas pasadas. Cuanto más huyes hacia afuera, más lejos te alejas de la verdad. Cuanto más te hundes en tu interior, más cerca estás de lo infinito. El alma conoce esta danza desde el principio de los tiempos. En cada vida, el buscador erige templos de piedra, viaja a tierras sagradas, se postra ante dioses que cree externos. Y aunque cada paso parece llevarlo hacia la divinidad, el destino lo arrastra hacia un descubrimiento más perturbador. Lo que veneraba en el cielo siempre ardió en su propia esencia. La paradoja es cruel. Lo que más tememos mirar, nuestro vacío, nuestra oscuridad, es precisamente el portal hacia la divinidad que buscamos afuera. La sombra interior se convierte en un santuario oculto, una puerta secreta que solo se abre cuando el buscador tiene el valor de enfrentar sus propios demonios. El universo, con sus leyes implacables, repite la lección en símbolos que pocos se atreven a descifrar. El sol se esconde cada noche en la oscuridad, y solo al hundirse en la sombra renace con más fuerza. La luna brilla, pero lo hace reflejando la luz que no le pertenece. Así también ocurre con el alma. Su luz verdadera se oculta en la sombra, esperando ser reconocida. La paradoja se convierte en revelación. Lo que tanto veneras afuera no es más que el reflejo de lo que duerme dentro de ti. Cuando el alma acepta este secreto, el cielo ya no se ve distante ni la sombra aterradora. Comprende que la divinidad no está arriba ni abajo, sino en todas partes, y que el lugar más temido, el interior oscuro, lleno de heridas y silencios, era desde siempre el verdadero templo. La paradoja final es devastadora y liberadora a la vez. Quien busca a Dios fuera lo pierde dentro, pero quien se atreve a encontrarlo en la sombra de su ser, lo descubre en todas partes. La paradoja de la ley que no castiga ni premia. Muchos hombres imaginan al universo como un tribunal, un juez que reparte recompensas y condenas, un Dios que sonríe o castiga según la obediencia de sus hijos. Pero la paradoja se oculta en un velo más oscuro y profundo. La ley del karma no castiga ni premia, simplemente devuelve lo que sembraste. No hay ira divina ni misericordia celestial, solo reflejo, solo eco. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción, lanzada al tejido del cosmos, regresa multiplicada. La paradoja resuena con dureza. Lo que llamamos justicia no es más que la geometría inevitable de la energía, el espejo en el que el alma debe mirarse una y otra vez hasta reconocerse en lo que proyecta. El alma, en su ceguera, maldice la desgracia, clama contra la injusticia, grita al cielo por redención. Pero olvida que es ella misma quien escribió esas líneas en vidas anteriores. El verdugo de hoy fue la víctima de ayer, el mendigo que clama en las calles quizá fue un rey arrogante que negó compasión. Así, el ciclo se repite con precisión inquebrantable, no por castigo, sino porque la ley no entiende de piedad ni de venganza, solo refleja. La paradoja se vuelve clara y oscura. Lo que sembraste como libertad regresa como atadura, lo que diste como dolor vuelve como aprendizaje. El universo no distingue entre bien y mal como lo hace la mente humana. Para él, todo es vibración, todo es causa y efecto. Una palabra de odio pronunciada en la penumbra se convierte en daga en otra vida,
un acto de amor silencioso florece como refugio en el instante más sombrío. Así, la ley no necesita dioses que vigilen, ni ángeles que registren, basta con la resonancia. La paradoja revela que somos a la vez los jueces y los acusados, los salvadores y los condenados de nuestra propia eternidad. Cuando el alma finalmente comprende este misterio, el universo ya no parece cruel ni benevolente, solo justo. La paradoja final se revela como sentencia eterna: nadie escapa del karma, porque no hay juez externo, sino uno mismo reflejado en el espejo del cosmos. Y en ese reconocimiento, el alma tiembla y sonríe a la vez, comprendiendo que no hay premio ni castigo, solo retorno, solo balance, solo el eco infinito de lo que ella misma eligió ser. La paradoja del tiempo que oculta lo eterno. El ser humano vive atrapado en la ilusión del reloj, midiendo cada día como si fuese una línea que avanza sin retorno. Cree en el ayer como un recuerdo fijo y en el mañana como un destino aún por alcanzar. Pero la paradoja se esconde en la oscuridad del misterio. El tiempo no existe como lo concebimos, es apenas un velo que cubre lo eterno. Lo que llamamos pasado no es más que memoria, y lo que llamamos futuro es solo expectativa. La única realidad es este instante, y en él late la eternidad completa. El alma, al olvidar esta verdad, se encadena a la ansiedad del futuro y a la melancolía del pasado, perdiendo el acceso al infinito que respira en cada segundo. El universo revela este secreto en sus ciclos. El amanecer no es comienzo y el ocaso no es fin, son repeticiones, reflejos del mismo ritmo eterno. Las estaciones mueren y renacen, los mundos se expanden y colapsan, las almas nacen y vuelven a morir, pero todo ocurre en el mismo círculo sin principio ni final. El tiempo lineal es una ilusión de la mente, el tiempo real es un eterno presente que se pliega y despliega como un tejido infinito. La paradoja se vuelve clara y perturbadora, creemos avanzar hacia el futuro, pero en realidad nunca nos movemos del instante eterno en el que todo ya es. La muerte misma, que parece un fin inapelable, no es más que un cambio de forma dentro de ese presente inmutable. El alma lo sabe, porque ha atravesado incontables nacimientos y muertes, pero el cuerpo lo olvida, aferrándose a la ilusión de que el tiempo corre y se agota. Así, el ser humano corre en círculos dentro de un instante que jamás ha cambiado. La paradoja oscura se manifiesta: cuanto más intentas atrapar el tiempo, más se escapa, pero cuando lo sueltas, descubres que nunca existió y que la eternidad siempre estuvo aquí. El despertar llega cuando el alma comprende que no hay antes ni después, solo ahora. El pasado y el futuro se disuelven como sombras, y lo eterno se revela en la respiración, en el latido, en el silencio. Entonces el miedo a la muerte se desvanece, porque ya no hay fin que temer ni comienzo que esperar. La paradoja final se alza como un susurro del universo. El tiempo es un velo, y lo eterno se oculta detrás de él. Al romper el velo, descubres que siempre estuviste en la eternidad. La paradoja de perder lo que siempre regresa. El ser humano teme perder. Teme que la muerte le arranque a sus seres amados, que el tiempo le quite su juventud, que la vida le robe lo que cree suyo. Pero la paradoja se esconde en la penumbra del destino. Lo que creemos perder en esta vida, lo reclamamos en otra. Nada se extravía del todo regresa, aunque sea con un rostro distinto, bajo otro nombre, en otro cuerpo, en otro tiempo. El universo no borra, solo transforma. Las pérdidas que desgarran son apenas mudanzas del alma, desplazamientos de energía en el ciclo inquebrantable de la existencia. El amor que en esta vida sentimos como único puede reaparecer en otra, disfrazado de amigo, de hijo, de enemigo. La herida que hoy sangra quizás sea el eco de una promesa incumplida siglos atrás, y la carencia que nos atormenta podría ser la otra cara de un exceso que alguna vez desperdiciamos. El universo devuelve lo que entregamos y lo que dejamos atrás, pero no de la forma en que lo esperamos. La paradoja es cruel y profunda. Lo que crees perdido no está muerto, está aguardando su regreso en el ciclo oscuro de la reencarnación. El alma lo sabe, aunque la mente lo niegue. Por eso sentimos nostalgia inexplicable por lugares que nunca visitamos, atracción súbita por desconocidos, o el extraño dolor de un vacío que no logramos nombrar. Son memorias ocultas que regresan disfrazadas, hilos de vidas anteriores que reclaman ser reconocidos. Y cuanto más creemos haber dejado algo en el pasado, más cerca está de volver en el futuro. La paradoja late en su esencia.
Lo que más tememos perder es, en realidad, lo que más atados nos mantiene a la rueda del eterno retorno. El misterio final es perturbador. Si nada se pierde, entonces tampoco nada se posee. Todo lo que llega, todo lo que se va, es parte del mismo flujo interminable. El alma que comprende esto ya no se aferra ni a lo que tiene ni a lo que teme perder, porque sabe que todo regresa, aunque no en la forma esperada. La paradoja final se revela como sentencia eterna: lo que pierdes, vuelve; lo que dejas, regresa; lo que muere, renace. Y en ese ciclo oscuro, la vida y la muerte se abrazan como dos rostros de la misma eternidad. La paradoja del alma que aprende más del dolor que de la dicha. El hombre sueña con la felicidad eterna, con un cielo sin lágrimas ni tormentas, con una vida libre de sufrimiento. Y, sin embargo, la paradoja más oscura se levanta como una verdad inquebrantable: el alma aprende más del dolor que de la dicha. La alegría adormece, el placer embriaga, la abundancia nubla la mirada, pero es el filo del sufrimiento el que despierta la conciencia, el que obliga a mirar lo que se oculta en las sombras. El alma, en su viaje eterno, no se forja en los días fáciles, sino en las noches donde la esperanza se quiebra y solo queda la crudeza de la existencia. En cada vida, el dolor actúa como un cincel invisible que esculpe la esencia del ser. El hambre enseña compasión, la traición revela la importancia de la lealtad, la pérdida despierta el valor de lo efímero. La paradoja se hace evidente: lo que destruye la carne fortalece el espíritu, lo que doblega la mente libera al corazón. El sufrimiento no es un castigo gratuito, sino un maestro severo que guía al alma hacia la madurez, arrancando de raíz la arrogancia y la ignorancia que la mantienen prisionera en el ciclo de las reencarnaciones. La dicha, en cambio, aunque dulce, pocas veces despierta. El alma se pierde en ella, creyendo que allí está el propósito, olvidando que la verdadera sabiduría no nace en la comodidad, sino en la transformación. El universo utiliza el dolor como un espejo implacable. En él nos vemos tal cual somos, sin disfraces ni máscaras. Y aunque el sufrimiento quema y hiere, también revela lo que somos capaces de soportar y, sobre todo, de trascender. La paradoja es cruel y luminosa al mismo tiempo. Lo que más tememos es lo que más nos salva. Cuando el alma finalmente comprende esta verdad, ya no maldice su sufrimiento, sino que lo reconoce como el umbral hacia un estado superior de conciencia. La paradoja final resuena como un eco eterno. El dolor que destruye es el mismo que enseña, y las lágrimas que caen son las semillas de la sabiduría. Así, el alma se eleva no por los placeres que vivió, sino por las heridas que se atrevió a mirar y sanar. La paradoja del universo que devora para crear. El universo parece cruel en su danza eterna: estrellas que colapsan, mundos que se desgarran, agujeros negros que devoran galaxias enteras en su silencio absoluto. A primera vista, todo parece condena, destrucción, final sin retorno. Pero la paradoja se esconde en lo más oscuro de esa vorágine cósmica. Lo que se consume es, al mismo tiempo, lo que da origen. El mismo fuego que calcina una estrella dispersa los elementos que formarán nuevos planetas. La misma muerte que arrasa con la carne siembra la semilla de otra vida. El universo destruye para crear, engulle para parir, apaga para encender. El alma, en su viaje infinito, sigue la misma ley. Cada vida termina en un colapso inevitable: cuerpos que envejecen, sueños que mueren, vínculos que se rompen. Pero esos finales no son clausuras, sino combustiones sagradas. La paradoja se hace evidente: lo que el alma pierde en un ciclo lo recoge transformado en otro. El sufrimiento de hoy se convierte en fortaleza mañana, la ruina en sabiduría, la herida en compasión. Lo que se cree devorado por el vacío regresa con un rostro distinto, porque en el tejido del cosmos nada muere realmente, solo muta, solo cambia de forma. El universo es un abismo creador. Sus leyes son implacables, y en su crudeza late un orden que la mente humana apenas puede intuir. La paradoja se revela en cada ciclo. El caos no es desorden, sino una etapa del orden oculto. La destrucción no es el fin, sino el inicio disfrazado. Así también ocurre dentro de nosotros. Las pérdidas que creemos irreparables son los movimientos secretos de la existencia, abriendo espacio para lo que aún no puede nacer. La paradoja se cumple en la carne y en el espíritu. La nada que devora es la misma que gesta. Cuando el alma despierta a esta verdad, ya no maldice los finales, sino que los contempla como portales.
El miedo al vacío se convierte en reverencia, porque sabe que todo lo que se pierde será transformado, que toda muerte es matriz de renacimiento. La paradoja final resuena con fuerza. El universo, que parece devorador implacable, es también el vientre eterno donde cada destrucción es semilla y cada abismo es origen. La paradoja de la identidad que muere en cada nacimiento. El alma desciende al mundo de los hombres vestida con una nueva forma, con un rostro que nunca antes tuvo, con un nombre que desconoce pero que pronto aprenderá a defender como si fuera suyo. Cree ser esa identidad frágil que le ha sido otorgada, se aferra a su historia, a sus triunfos, a sus dolores. Pero la paradoja se esconde en la sombra del ciclo eterno. Con cada nacimiento, el alma renace en un cuerpo distinto, y con cada muerte, esa identidad muere para siempre. Lo que tanto defendemos como yo es apenas un disfraz efímero, una máscara en la danza infinita de la reencarnación. El alma, sin embargo, es la misma que ha habitado reyes y esclavos, amantes y traidores, santos y asesinos. Ha probado todos los rostros, todas las pasiones, todas las miserias. Y aunque en cada vida se aferra a un nuevo yo, en el fondo siempre es el mismo viajero, escondido tras las máscaras que el universo le obliga a portar. La paradoja es oscura y cruel. Cuanto más fuerte creemos ser nuestra identidad, más profundamente olvidamos lo que somos en esencia. El ego grita «soy único», mientras el alma sonríe en silencio, recordando que ya ha sido incontables veces lo mismo que ahora niega. Cada vida es un teatro, y el alma es el actor que nunca muere, aunque el papel lo haga. La paradoja se convierte en ironía cósmica. Luchamos, sufrimos, amamos y odiamos por mantener en pie una identidad que se desmorona con la muerte, sin comprender que nunca nos perteneció. La ropa del ego se quema en la hoguera del tiempo, pero el espíritu se alza intacto, listo para vestir un nuevo traje. Todo lo que creemos perder, nuestro nombre, nuestro cuerpo, nuestra historia, nunca fue real, eran escenarios prestados en un drama universal que no conoce descanso. Cuando el alma comprende este misterio, deja de aferrarse al personaje. Vive, sí, pero sin miedo al final de la obra, porque sabe que siempre habrá otra. Y en esa aceptación, la muerte deja de ser amenaza y el nacimiento deja de ser ilusión. La paradoja final resuena como un eco eterno. En cada vida muere una identidad, pero el ser que la habita nunca muere. Lo que creemos ser se disuelve, lo que realmente somos permanece, oculto en el silencio inmortal del alma. La paradoja de la prisión que nunca existió. El samsara, la rueda de las reencarnaciones, es visto como un castigo perpetuo: nacer, sufrir, morir, olvidar y volver a comenzar. Una prisión invisible donde el alma parece condenada a repetir su historia sin descanso. Pero la paradoja se oculta en la profundidad más oscura del misterio. La prisión no es real, nunca lo fue. El alma no está atrapada en la rueda, es ella misma quien la hace girar con sus apegos, con sus miedos, con sus deseos de escapar. El círculo no existe por imposición externa, sino por la danza eterna del yo que se aferra a su ilusión. El buscador corre buscando salida, suplica a dioses, acumula méritos, intenta huir de sí mismo creyendo que así romperá el ciclo. Pero cuanto más lucha, más firme se aferra a la rueda. La paradoja es cruel, el deseo de escapar es la misma cadena que lo ata. El universo no necesita carceleros, basta con el miedo humano, con la obsesión de alcanzar un final glorioso o una liberación inmediata. Así, vida tras vida, el alma corre en círculos, convencida de que avanza, mientras pisa siempre el mismo suelo. El samsara es espejo y espejismo a la vez. Cada nacimiento es una ilusión renovada, cada muerte es otra cortina que cae y se levanta en el teatro eterno. El alma sufre porque cree estar prisionera, pero en realidad nunca hubo barrotes ni muros. La paradoja se vuelve clara y oscura, la rueda gira solo mientras el alma cree en ella, cuando deja de alimentarla con deseo y miedo, la rueda se detiene. Y entonces, lo que parecía un ciclo eterno se disuelve como humo en la nada. El despertar llega cuando el alma comprende que no hay nada de qué escapar. La prisión nunca existió, la rueda nunca fue impuesta. El samsara es ilusión, y lo único que lo sostiene es la creencia en su poder. La paradoja final se levanta como revelación. Para escapar del ciclo, no hay que huir, solo ver que nunca hubo ciclo. La libertad no se conquista, se recuerda. Y en ese recuerdo, el alma ríe en silencio,
contemplando con asombro cómo siempre fue libre, incluso en su aparente esclavitud. La paradoja del silencio de los muertos que grita en los vivos. Cuando un cuerpo cae y el aliento se extingue, los vivos creen que todo termina. Lloran la ausencia, maldicen el vacío, se inclinan sobre la tumba creyendo que el silencio de los muertos es absoluto. Pero la paradoja se oculta en lo invisible. Ese silencio resuena más fuerte que cualquier grito humano. El alma que abandona el cuerpo no desaparece, se vuelve eco, vibración, memoria que atraviesa generaciones. Lo que parece callado habla en sueños, en presentimientos, en la sensación inexplicable de que alguien nos acompaña aunque no podamos verlo. La muerte guarda silencio, sí, pero un silencio tan ensordecedor que transforma la vida de quienes quedan atrás. Los muertos hablan sin palabras. Sus voces se deslizan en el subconsciente de los vivos, recordando deudas no saldadas, promesas incumplidas, heridas que aún reclaman cierre. El silencio de un padre ausente pesa sobre el hijo como una sombra, el de un enemigo muerto susurra venganza en la sangre de sus descendientes, el de un amor perdido persiste en las almas que se reencuentran una y otra vez en distintas vidas. La paradoja es oscura, la ausencia física multiplica la presencia espiritual. Cuanto más lejos creemos que están, más hondamente nos habitan. El universo es testigo de esta paradoja. En sus leyes no hay vacío verdadero, solo transformación. Lo que deja de vibrar en un plano resuena con más fuerza en otro. Por eso, los muertos no desaparecen, permanecen entretejidos en el tejido invisible que sostiene la existencia. Y sus silencios se convierten en lecciones, en advertencias, en heridas heredadas que moldean el destino de los vivos. La paradoja se hace evidente. Lo que creemos silencio absoluto es, en realidad, una voz más profunda, más amplia, imposible de ignorar. El alma que comprende este misterio ya no teme tanto a la muerte ni a la ausencia. Entiende que la muerte no borra, solo transforma, que el silencio de los muertos es lenguaje secreto del universo, un recordatorio de que la vida nunca se extingue, solo cambia de forma. La paradoja final resuena con fuerza en lo eterno. Los muertos callan, pero su silencio grita en nosotros, callan sus labios, pero su presencia arde en nuestras almas. La paradoja del olvido que es memoria oculta. Al nacer, el alma cruza un umbral invisible, bebe del río del olvido y deja atrás sus recuerdos, sus culpas, sus glorias y sus derrotas. Llega desnuda a un cuerpo nuevo, convencida de que comienza de cero. Pero la paradoja se oculta en ese mismo acto. Lo que el alma olvida no está perdido, solo permanece oculto en las profundidades de su ser. Lo que no recordamos con la mente, lo cargamos en el corazón, en los instintos, en esos presentimientos que nos guían sin lógica aparente. El olvido no es ausencia de memoria, es memoria disfrazada de silencio. Ese olvido es una misericordia y una condena al mismo tiempo. Misericordia, porque el peso de 1000 vidas sería insoportable para una mente tan frágil. Condena, porque sin recordar los errores antiguos, estamos condenados a repetirlos. Así, cada vida se convierte en una obra ya escrita que creemos nueva. El alma se enamora de un extraño con la fuerza de siglos, teme a una ciudad en la que nunca estuvo, carga culpas por heridas que desconoce. La paradoja es oscura, lo que olvidas es lo que más profundamente eres, y lo que recuerdas es apenas un reflejo quebrado de tu eternidad. El universo guarda esta verdad en símbolos y señales. Los sueños nos muestran fragmentos de lo que fuimos, los déjà vu nos hacen sospechar que nada es completamente nuevo, las fobias inexplicables nos delatan como víctimas de antiguas tragedias. El olvido no borra, esconde. Y al esconder, nos empuja a buscar, a explorar, a despertar. La paradoja se convierte en revelación. No recordamos para poder aprender de nuevo, y aprendemos para, finalmente, recordar lo que siempre estuvo allí. Cuando el alma comprende este misterio, ya no maldice su amnesia. Sabe que cada vida es un laberinto diseñado para reencontrar lo que aparenta estar perdido. Y en esa búsqueda, el olvido se convierte en aliado, en guía silencioso que obliga al alma a mirar hacia adentro. La paradoja final se revela como sentencia eterna. Lo que olvidamos es lo que nos constituye, y lo que creemos recordar es apenas un eco. En el corazón del olvido palpita la memoria inmortal del alma. La paradoja del alma eterna y frágil. El alma es chispa de lo divino, luz inmortal que nunca se extingue,
viajera incansable a través de cuerpos y mundos. Y, sin embargo, la paradoja se oculta en su naturaleza doble. Siendo eterna, se muestra frágil; siendo indestructible, se experimenta vulnerable. Vive entre dos extremos. Puede atravesar siglos sin perderse y, al mismo tiempo, quebrarse por un solo instante de desesperación en una vida humana. El alma parece ser roca inmutable en el océano del tiempo, pero en la experiencia terrenal se siente como cristal que tiembla al más leve contacto del dolor. Cada vida revela esta tensión. En un solo nacimiento, el alma puede sentirse derrotada, aniquilada, vacía, como si nada de ella pudiera sobrevivir al sufrimiento. Pero en el fondo, tras el velo del cuerpo, permanece intacta. La paradoja es cruel. Lo que creemos que destruye nuestra esencia solo destruye la forma, nunca el núcleo eterno. Y, sin embargo, esa misma eternidad necesita la experiencia de la fragilidad para crecer en sabiduría. El alma inmortal elige cuerpos que mueren, destinos que se rompen, pasiones que hieren, porque sin esas fracturas no podría conocerse a sí misma. El universo revela este misterio en su propio tejido. Las estrellas parecen eternas, pero tarde o temprano colapsan. Y al colapsar, esparcen la materia que dará vida a nuevas estrellas. Lo eterno se oculta en lo perecedero, y lo perecedero sirve al propósito de lo eterno. Así ocurre con el alma. Su fragilidad aparente es el camino que confirma su inmortalidad. La paradoja se vuelve luminosa en la oscuridad. El alma es invulnerable, pero necesita sentir que sangra; es infinita, pero requiere saborear la ilusión de su fin. Cuando el alma despierta a esta verdad, ya no teme tanto a su fragilidad ni se embriaga en exceso con su eternidad. Comprende que ambas son caras de un mismo misterio. La paradoja final resuena como un eco eterno. El alma, siendo eterna, necesita la fragilidad para recordar lo que es; siendo indestructible, se disfraza de vulnerable para revelar su verdadera fuerza. Lo que parece quebrarse es lo que, en realidad, nunca podrá romperse. La paradoja de la oscuridad que une a través del desapego. El ser humano busca pertenencia, se aferra a los rostros amados, a los objetos preciados, a las ideas que le dan identidad. Pero la paradoja se esconde en las leyes ocultas del espíritu. Cuanto más te aferras, más te separas; cuanto más sueltas, más profundamente te unes. El desapego no es indiferencia, es el reconocimiento de que nada ni nadie nos pertenece realmente. Los cuerpos mueren, los nombres se olvidan, las posesiones cambian de dueño, pero el alma permanece y reconoce en el otro un reflejo eterno. En esa renuncia nace una unión más fuerte que cualquier cadena terrenal. El alma, a lo largo de sus múltiples vidas, aprende a golpes este misterio. Se aferra a un amor que la esclaviza, y al perderlo siente que se rompe en pedazos. Se agarra a un poder ilusorio, y al caer de él descubre que nunca le perteneció. Repite este ciclo una y otra vez hasta que comprende la paradoja. Lo que parece unión desde el apego es prisión, y lo que parece distancia desde el desapego es verdadera libertad. El alma no une a través de la posesión, sino a través de la entrega. Lo que se suelta no se pierde, sino que se convierte en vínculo invisible. El universo mismo manifiesta esta paradoja en su tejido. Los planetas no se tocan, y sin embargo giran unidos en la misma danza cósmica. Las estrellas parecen solitarias en el vacío, pero su luz viaja millones de años para tocar a otras. Así también ocurre con las almas. Cuando dejan de encadenarse por la obsesión y el miedo, descubren que nunca estuvieron separadas. El desapego es oscuridad al principio, porque parece vacío, pero dentro de esa nada late la unión verdadera. Cuando el alma finalmente comprende este secreto, ama sin atar, da sin esperar, se entrega sin poseer. La paradoja final se revela con crudeza. Solo cuando sueltas de verdad, permaneces unido; solo cuando aceptas la soledad, descubres que nunca estuviste solo. El desapego no rompe, revela. La renuncia no separa, libera. Y en ese misterio oscuro, el alma descubre que las uniones más profundas no son las que se aferran, sino las que saben dejar ir. La paradoja de arrodillarse para elevarse. El orgullo humano busca siempre erguirse, desafiar al cielo, reclamar poder como si fuese un derecho eterno. Pero la paradoja se esconde en el corazón de la humildad. Solo quien se arrodilla ante la vida se eleva por encima de ella. La rendición que parece derrota es, en realidad,
el portal secreto hacia la grandeza espiritual. Quien se doblega ante el misterio del universo, reconociendo su pequeñez frente a lo infinito, deja de estar esclavizado por la ilusión del ego y se alza hacia una altura que ningún poder terrenal puede otorgar. El alma lo aprende a lo largo de sus ciclos. Ha sido tirano y esclavo, ha gobernado y ha sido aplastada. En cada rol se convenció de ser fuerte cuando dominaba y débil cuando obedecía. Sin embargo, al recorrer vidas enteras descubre el misterio oculto. La verdadera fuerza no está en imponer, sino en entregarse. El orgullo ata al ciclo del sufrimiento, pero la rendición lo rompe. La paradoja es oscura. Al arrodillarse, el alma no se humilla, sino que se libera de las cadenas invisibles que la hacían creer poderosa mientras estaba prisionera. El universo mismo repite esta lección. Las olas del mar se levantan con furia, pero siempre vuelven a arrodillarse en la orilla. Los árboles más altos se inclinan bajo la tormenta, y es ese gesto lo que les permite sobrevivir. Así también ocurre con el alma. Quien se inclina ante la vida no es vencido, sino fortalecido. La paradoja se convierte en revelación. La rendición es el acto más alto de poder, porque despoja al ser de la ilusión de control y lo une con la corriente eterna que mueve a todas las cosas. Cuando el alma comprende esta verdad, deja de luchar contra lo inevitable. Se arrodilla no por derrota, sino por sabiduría. Y en ese gesto oscuro y luminoso a la vez, se eleva a una dignidad que nunca podrá ser arrebatada. La paradoja final se cierne con fuerza. Quien se arrodilla ante el misterio se alza sobre el mundo. Quien se rinde al universo se convierte en uno con él. Y así, el acto de bajar la cabeza se convierte en la coronación de lo eterno. La paradoja de la quietud que engendra movimiento. El mundo enseña que la vida es avanzar, correr, conquistar, no detenerse jamás. El hombre se consume en la prisa, convencido de que solo en el movimiento existe el progreso. Pero la paradoja se esconde en lo más oscuro del misterio. En la quietud habita el movimiento más verdadero. Solo cuando el alma se detiene, cuando la mente calla y el cuerpo descansa en el silencio profundo, comienza el auténtico viaje. La inmovilidad, que parece estancamiento, es en realidad el crisol donde se gestan los movimientos más vastos del espíritu. El alma lo sabe desde sus primeras encarnaciones. Corrió tras riquezas, tras honores, tras amores fugaces, buscó en caminos externos lo que siempre estuvo en su centro. Y tras vidas enteras de correr, descubre la paradoja cruel: jamás avanzó un solo paso fuera de sí misma. El verdadero movimiento, el despertar, la expansión, el renacimiento, solo ocurre en la quietud interior, en ese instante donde el alma se atreve a mirarse sin distracciones, sin disfraces. Allí, en la aparente nada, se abre el portal hacia lo eterno. El universo refleja esta paradoja en su propia danza. Los planetas giran sin descanso alrededor del vacío, pero es el centro inmóvil el que sostiene todo su movimiento. El corazón late en continuo compás, pero entre cada latido existe un instante de silencio que lo hace posible. Así también ocurre en el espíritu. Sin quietud no hay verdadero movimiento. La paradoja se revela entonces como un espejo oscuro. El dinamismo del cosmos nace de su centro inmóvil, y el dinamismo del alma surge del silencio interior. Cuando el buscador comprende este misterio, deja de huir hacia afuera. Se sienta en la oscuridad de su propio ser, respira el silencio, abraza la quietud. Y allí descubre con asombro que el universo entero se mueve dentro de él. La paradoja final resuena como sentencia: detenerse es avanzar, callar es escuchar, vaciarse es llenarse. La quietud que tememos como muerte es, en realidad, el movimiento eterno de lo divino en nosotros. La paradoja de la rendición que revela el poder. El hombre asocia poder con dominio, controlar su vida, someter a otros, torcer el destino a su voluntad. Cree que la fuerza está en imponer, en resistir, en jamás doblegarse. Pero la paradoja se oculta en la penumbra del espíritu. La mayor fuerza nace de la rendición absoluta. Lo que parece derrota es, en realidad, el acceso al poder más profundo. Solo cuando el alma se abandona por completo a la corriente del universo, descubre que siempre estuvo sostenida por fuerzas invisibles más grandes que ella. El alma, en sus incontables vidas, lucha incansablemente contra lo inevitable. Se aferra al amor que muere, pelea contra la enfermedad, maldice la muerte que le arrebata todo lo amado. Y, sin embargo,
Cuanto más lucha, más se hunde en el dolor. La paradoja es cruel. El esfuerzo por resistir nos esclaviza, mientras que la entrega nos libera. Cuando el alma se rinde, no es destruida, se funde con lo eterno y deja de ser un fragmento aislado para convertirse en totalidad. La rendición, temida como fracaso, se revela como la victoria más alta. El universo mismo enseña esta lección. El río no lucha contra la gravedad, se entrega a ella y en su rendición es capaz de abrir valles, de tallar montañas, de alimentar mundos enteros. Las estrellas, cuando mueren, no pelean contra la oscuridad, se entregan a ella, y en esa entrega engendran nuevas galaxias. Así también ocurre con el alma, lo que se entrega no se aniquila, se transforma. La paradoja se vuelve clara en la penumbra, el poder verdadero no se toma, se recibe al dejar de resistir. Cuando el buscador comprende este misterio, deja de temer la rendición. Ya no la confunde con derrota, porque entiende que al rendirse no pierde nada, gana el todo. La paradoja final resuena como un eco en la eternidad. Quien se entrega alcanza el poder, quien renuncia conquista, quien muere en el ego resucita en lo eterno. La rendición no es el fin del camino, es la puerta secreta hacia la fuerza más absoluta. La paradoja del destino tejido por la elección. El hombre se pregunta si su vida está escrita de antemano o si es dueño absoluto de su camino. Algunos creen en un destino inmutable, otros en una libertad total. Pero la paradoja oscura se esconde entre ambas certezas. El destino está trazado, y al mismo tiempo, es el reflejo de nuestras elecciones. El universo no impone cadenas, pero tampoco ofrece un vacío sin rumbo. Todo lo que elegimos abre puertas, y esas puertas conducen a senderos que parecían esperarnos desde siempre. Así, el libre albedrío y el destino no se oponen, se entrelazan en un tejido misterioso donde la elección es la pluma y el destino el pergamino eterno. El alma lo experimenta vida tras vida. En una existencia escoge la ambición y termina esclava de su propio poder, en otra elige el sacrificio y abre un camino de luz. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un eco que resuena en el futuro. Y aún así, lo que llamamos elección es también el cumplimiento de un guión escrito por nuestras acciones pasadas. La paradoja se vuelve cruel, lo que decidimos nos elige, y lo que creemos inevitable es la suma de nuestras antiguas elecciones. El destino es círculo, y el alma escribe en él con cada gesto, atrapada en la danza eterna del karma. El universo mismo repite este misterio. El río parece fluir libremente, pero su cauce ya estaba tallado en la tierra. El árbol crece buscando la luz, pero su semilla ya contenía la forma de lo que sería. Así ocurre con el ser humano. Sus elecciones son reales, pero siempre están enmarcadas en un tejido más vasto. La paradoja se convierte en revelación. Somos libres de elegir, pero nunca libres de las consecuencias. Y esas consecuencias son el destino que creemos impuesto. Cuando el alma despierta a esta verdad, deja de luchar contra el destino y de envanecerse con su libertad. Comprende que ambas son una sola cosa, dos rostros del mismo misterio. La paradoja final resuena como sentencia eterna. Lo que eliges es tu destino, y lo que llamas destino es lo que ya elegiste antes. El universo no dicta ni permite, refleja. La paradoja del apego que condena a regresar. El alma encarnada se aferra a la materia como si de ella dependiera su eternidad. Se aferra a un cuerpo que se marchita, a un nombre que será olvidado, a riquezas que pronto pasarán a otras manos. Pero la paradoja se oculta en la sombra de la reencarnación. Cuanto más amas la materia, más encadenado quedas a ella. Cuanto más deseas poseer, más obligado estás a regresar para perderlo una y otra vez. El apego no es unión, es sentencia. La rueda del samsara gira impulsada por la mano invisible de lo que no queremos soltar. El alma lo experimenta vida tras vida. El avaro regresa como mendigo, el orgulloso vuelve como humillado, el que se obsesionó con la belleza retorna en un cuerpo lisiado. Cada apego es un imán oscuro que arrastra al espíritu de nuevo a la carne, condenándolo a repetir la lección que no aprendió. La paradoja es cruel. Lo que abrazas con más fuerza es precisamente lo que te impide liberarte. La materia se convierte en prisión, y el alma, en prisionera de sus propios deseos. El universo revela esta ley en cada rincón. El fuego consume aquello a lo que se aferra demasiado, el río arrastra lo que no se suelta,
la tormenta destruye lo que intenta resistirse. Así ocurre con el alma. Cuanto más se aferra, más violento es el desprendimiento. La paradoja se vuelve clara en su crudeza. Lo que posees termina poseyéndote, y lo que no quieres perder es lo que más te ata al ciclo eterno. Cuando el alma despierta a esta verdad, aprende a amar sin retener, a disfrutar sin esclavizarse, a vivir sin obsesionarse con conservar. Descubre que lo que se suelta no desaparece, se transforma, se integra, regresa en formas más puras. La paradoja final se revela como sentencia. Quien ama demasiado la materia vuelve a ella una y otra vez, pero quien aprende a soltar descubre que lo eterno nunca se pierde. El apego es condena, el desapego, liberación. La paradoja del descanso que nunca llega. El alma ansía reposo. Después de las luchas, las pérdidas, las batallas internas y externas, sueña con un lugar donde todo cese, donde por fin reine la calma absoluta. Los hombres lo llaman cielo, nirvana, descanso eterno. Pero la paradoja se oculta en el tejido oscuro del cosmos. El alma nunca descansa, porque su naturaleza es movimiento, aprendizaje, transformación. La muerte no es reposo, es tránsito. Lo que parece fin es un umbral, y lo que llamamos descanso es apenas un instante antes del siguiente despertar. El alma lo experimenta con crudeza. Al abandonar un cuerpo, siente alivio, se libera del peso de la carne y del dolor. Pero pronto la ley del karma la convoca, la atrae como un imán invisible, y la empuja a una nueva encarnación. Lo que creía reposo se revela como preparación, lo que parecía eternidad se muestra como pausa. La paradoja es cruel. Cuanto más ansías descansar, más rápido eres devuelto al ciclo, porque ese deseo mismo te ata al samsara. La rueda no concede tregua mientras exista anhelo. El universo entero confirma este misterio. Las estrellas que mueren en un colapso no desaparecen, su materia se dispersa para formar nuevas estrellas. Los océanos nunca están quietos, incluso en calma, laten en su profundidad movimientos invisibles. Así también ocurre con el alma, su descanso aparente es solo transformación. La paradoja se revela con claridad oscura, no hay reposo definitivo, porque lo eterno no se detiene. Lo que duerme renace, lo que se apaga enciende otra chispa, lo que muere se rehace bajo otra forma. Cuando el alma comprende este secreto, deja de anhelar un descanso que nunca llegará. Acepta que su destino no es la quietud absoluta, sino la danza interminable del existir. El verdadero descanso no está en escapar del movimiento, sino en rendirse a él. La paradoja final resuena con fuerza. El alma solo descansa cuando acepta que no hay descanso. La eternidad no es reposo, es flujo. La paradoja de la ausencia de Dios que revela su presencia. El hombre suplica al cielo en medio del dolor, clama por señales, exige respuestas. Y cuando el silencio responde, cree en la ausencia de Dios. Maldice, duda, se hunde en la desesperación, convencido de que ha sido abandonado. Pero la paradoja se esconde en lo profundo del misterio. Es precisamente en ese silencio, en esa aparente ausencia, donde Dios se revela con más fuerza. Lo divino no siempre llega en palabras, ni en milagros visibles, ni en relámpagos de luz, llega en la densidad del vacío, en la prueba oscura donde el alma debe sostenerse sin apoyo, sin certeza. La ausencia es máscara de la presencia. El alma lo descubre tras innumerables vidas. Ha rezado a dioses de piedra, ha buscado salvación en templos, ha jurado fidelidad a símbolos que se desmoronan. Y cuando todo calla, cuando los ídolos caen, cuando el universo parece indiferente, es allí donde despierta la chispa de lo eterno en su interior. La paradoja es cruel. Dios parece más lejano cuando más lo necesitas, pero es en ese mismo abandono donde se revela en ti, no como un salvador externo, sino como la llama secreta que nunca pudo extinguirse. El universo guarda este misterio en cada rincón. La semilla yace bajo tierra en absoluta oscuridad antes de brotar, la luna desaparece en su fase nueva antes de volver a iluminar el cielo. Así también ocurre con lo divino, se oculta para ser reconocido, se esconde para ser buscado, se calla para que el alma despierte su propio eco. La paradoja resuena en la penumbra. El silencio de Dios no es vacío, es lenguaje, su aparente ausencia es la prueba más clara de su presencia eterna. Cuando el alma comprende esta verdad, ya no desespera ante el silencio, ni se rebela contra la ausencia.
Sabe que en cada vacío late lo divino, que cada abandono es una invitación a mirar hacia adentro, donde habita lo eterno. La paradoja final se revela con fuerza. El misterio de Dios no está en su presencia evidente, sino en su aparente ausencia. Y en ese silencio oscuro, el alma descubre que nunca estuvo sola, que la divinidad siempre ardió en su propio centro. La paradoja de disolverse en la nada para conquistar la eternidad. El ego humano se aferra a la permanencia. Quiere dejar huellas, ser recordado, conquistar un pedazo de eternidad con nombres, monumentos o legados. Pero la paradoja se esconde en la penumbra del espíritu. Solo quien se disuelve en la nada alcanza lo eterno. La inmortalidad no se obtiene acumulando, sino renunciando, no se logra resistiendo, sino desapareciendo. El alma que se aferra a sí misma queda atrapada en la rueda de nacimientos y muertes. El alma que se atreve a morir en lo profundo de su ser, disolviendo toda identidad, se une con la eternidad que nunca conoció inicio ni fin. En el viaje del alma, este misterio se repite vida tras vida. Ha sido rey, mendigo, amante, verdugo, buscador y traidor, y en todos esos papeles creyó conquistar algo imperecedero. Pero cada identidad cayó en el olvido, cada nombre se borró, cada obra se volvió polvo. La paradoja es cruel. Cuanto más intentas afirmarte como algo sólido, más frágil te vuelves. Cuanto más deseas sobrevivir como individuo, más te hundes en la transitoriedad. El alma descubre entonces que solo muriendo a lo que cree ser puede despertar a lo que realmente es. El universo mismo refleja esta verdad. Las estrellas que parecen eternas acaban explotando, y en esa muerte liberan la materia que dará vida a nuevas formas. La ola que se levanta orgullosa en el mar solo encuentra su verdadera grandeza cuando se disuelve en el océano. Así ocurre con el alma. Cuando deja de ser gota aislada y se funde en el todo, se convierte en eternidad. La paradoja resplandece en la sombra. Lo que desaparece no se pierde, se transforma en lo eterno que lo contiene. Cuando el buscador comprende esta verdad, deja de temer la nada. Entiende que la nada no es vacío destructor, sino plenitud sin límites. Al disolverse, no se extingue, se expande. La paradoja final resuena como revelación. La eternidad no se conquista resistiendo a la muerte del ego, sino entregándose a ella. Solo al morir a sí mismo, el alma descubre que nunca podrá morir. La paradoja del despertar que nada cambia y lo cambia todo. El buscador anhela el despertar espiritual como si fuese un cataclismo de luz, un momento en el que la existencia se transformará por completo. Sueña con abrir los ojos a un mundo nuevo, distinto, liberado del dolor y del vacío. Pero la paradoja se oculta en las grietas del misterio. Cuando el alma despierta, nada ha cambiado y, al mismo tiempo, todo es distinto. El universo sigue siendo el mismo, los días se suceden iguales, la muerte aún acecha. Y, sin embargo, la mirada que contempla ese mundo se ha incendiado de una claridad que lo transforma todo. El alma lo descubre tras innumerables vidas de búsqueda. Ha seguido maestros, ha repetido mantras, ha recorrido templos y caminos creyendo que la iluminación sería un punto final. Y al llegar a ese instante de revelación, comprende la ironía cruel: no hay un lugar al que llegar, porque siempre estuvo allí. La paradoja resuena con fuerza. El despertar no añade nada nuevo, solo quita los velos que oscurecían lo evidente. El alma descubre que siempre fue libre, incluso en su aparente esclavitud, que siempre fue eterna, incluso en medio de sus muertes. El universo refleja esta verdad en cada fenómeno. El sol no deja de arder porque las nubes lo oculten, basta con que el viento disipe la niebla para que la luz brille con la misma intensidad de siempre. Así ocurre con el despertar, el mundo no cambia, la esencia no se altera, lo eterno no se modifica. Lo único que cae es el velo, y en esa caída, todo se revela distinto. La paradoja es oscura y luminosa a la vez. Lo que esperabas encontrar estaba allí desde el principio, y lo que parecía lejano siempre estuvo en tu interior. Cuando el alma comprende esta paradoja, deja de correr tras promesas de salvación futura. Vive lo mismo, pero lo vive con otra mirada. Ya no teme la muerte, ya no se aferra a la materia, ya no maldice el dolor. El despertar no transformó el universo, transformó al observador. Y en ese giro silencioso, todo lo mismo se convierte en todo nuevo. La paradoja final resuena como sentencia eterna. El despertar no cambia nada y lo cambia todo, porque la vida siempre fue la misma,
pero ahora es vista con los ojos de lo eterno. La paradoja del mal que destruye para enseñar. El ser humano teme al mal, lo rechaza, lo condena como enemigo absoluto. Pero la paradoja se oculta en los pliegues más sombríos del universo. Aquello que destruye también enseña lo que la luz no puede mostrar. El mal, con sus garras y su veneno, arranca máscaras, revela la fragilidad del alma, obliga a mirar de frente aquello que nunca habríamos visto en la comodidad del bien. Sin sombra no hay contraste, sin destrucción no hay renacimiento, sin mal no habría posibilidad de elegir el bien. La paradoja es cruel, lo que creemos condena puede ser el maestro más severo del espíritu. El alma, en sus viajes infinitos, lo ha experimentado. Ha habitado cuerpos que hirieron, que traicionaron, que asesinaron. Ha sido verdugo tanto como víctima. Y aunque cada encarnación parezca un descenso en la ruina, en realidad cada caída es también una enseñanza. El sufrimiento que genera el mal se convierte en espejo, mostrando al alma lo que no debe repetir, lo que debe trascender. La paradoja se hace evidente. Sin haber sido sombra, nunca se comprendería el valor de la luz. El alma que solo conociera bondad no tendría fuerza, no tendría raíz. El universo manifiesta este misterio en cada ciclo. Los incendios arrasan los bosques, pero en sus cenizas germinan semillas ocultas. Los volcanes destruyen aldeas enteras, pero su lava crea tierras fértiles para generaciones futuras. Así también ocurre con el mal. Arrasa, hiere, desgarra, pero en su furia despierta aprendizajes que ninguna bondad apacible podría dar. La paradoja se revela en su crudeza. Lo que mata también fecunda, lo que oscurece también enseña. Cuando el alma comprende esta verdad, ya no maldice ciegamente al mal, aunque tampoco lo glorifica. Lo reconoce como parte del tejido cósmico, como un guardián oscuro que impulsa al espíritu hacia su evolución. La paradoja final resuena como sentencia eterna. El mal destruye, pero al destruir enseña, hiere, pero al herir despierta, condena, pero al condenar conduce hacia la liberación. Sin sombra no habría luz, sin mal no habría aprendizaje, y sin destrucción no habría eternidad. La paradoja del castigo que nunca fue castigo. Cuando la desgracia cae sobre un hombre, una enfermedad incurable, la traición de un ser amado, la ruina de todo lo que construyó, su primera reacción es maldecir al cielo. Se siente víctima de un castigo injusto, de un destino cruel que lo hiere sin causa. Pero la paradoja se oculta en lo más oscuro del tejido cósmico. Lo que llamamos castigo es solo el eco de nuestros propios actos, el retorno inevitable de lo que alguna vez lanzamos al universo. Nadie nos condena desde arriba, nos condenamos a nosotros mismos con las semillas que sembramos en otras vidas. El alma, en su viaje eterno, carga con estos ecos. Una acción de odio pronunciada siglos atrás puede regresar hoy como soledad. Una promesa rota puede transformarse en un amor imposible que hiere el corazón. Una vida de abuso puede encarnarse después en un cuerpo marcado por la fragilidad. La paradoja es cruel. El sufrimiento que creemos inmerecido es, en realidad, el reflejo de algo que nosotros mismos dejamos inconcluso. No es castigo, es espejo, no es venganza divina, es justicia de nuestras propias huellas. El universo sostiene esta verdad con absoluta neutralidad. No juzga, no castiga, no premia, refleja. Así como la sombra se forma cuando bloqueamos la luz, así también el karma se manifiesta cuando nuestras acciones bloquean la armonía. El universo no guarda rencor, solo devuelve. La paradoja se revela con claridad perturbadora. Lo que parece mano de verdugo es, en realidad, la mano de uno mismo extendida desde el pasado. Cuando el alma despierta a este misterio, deja de maldecir el castigo y comienza a mirarlo como una lección. Comprende que lo que llega no es enemigo, sino maestro, no es condena, sino oportunidad de equilibrio. Y en esa aceptación oscura, se abre la puerta a la liberación. La paradoja final resuena como sentencia eterna. Lo que llamamos castigo nunca lo fue siempre enseñanza, retorno, espejo del propio ser. La paradoja de la repetición que esclaviza y libera. El ciclo de la reencarnación parece un laberinto interminable. Nacer, sufrir, morir, olvidar y volver a comenzar. Para el alma cansada, es una condena, repetir las mismas pruebas, enfrentar las mismas pérdidas, aprender las mismas lecciones. Pero la paradoja se oculta en el centro de este círculo.
Lo que parece repetición infinita es, al mismo tiempo, el camino hacia la liberación. La rueda que esclaviza es también la maestra que conduce al despertar. Cada regreso, aunque parezca idéntico al anterior, contiene una grieta por donde entra la luz del aprendizaje. El alma lo descubre tras incontables vidas. Ha amado y perdido, ha caído y se ha levantado, ha cometido los mismos errores bajo distintos nombres. Y aunque la repetición le parezca inútil, en cada ciclo crece una semilla invisible. El dolor que ayer la quebró hoy la fortalece, el error que ayer la encadenó hoy la despierta. La paradoja es cruel, la repetición esclaviza al que no comprende, pero libera al que ve en ella el patrón oculto. El alma que reconoce el eco de su propia historia descubre que no está atrapada, está siendo guiada hacia la salida. El universo refleja este misterio en todo lo que existe. Las estaciones repiten su danza sin cesar, primavera, verano, otoño, invierno, y cada ciclo trae nuevas formas, nuevas muertes, nuevas vidas. El mar rompe sus olas una y otra vez en la orilla, y en esa repetición moldea la roca más dura. Así también ocurre con el alma, la repetición que parece condena es el cincel invisible que la esculpe. La paradoja se vuelve revelación, lo que parece eterno retorno es en realidad una espiral, donde cada vuelta conduce un poco más cerca del despertar. Cuando el buscador comprende este misterio, ya no maldice la repetición ni huye de ella. La observa, la atraviesa, aprende a escuchar su mensaje oculto. Descubre que cada regreso lo acerca al final del ciclo, que cada repetición es menos prisión y más enseñanza. La paradoja final resuena como sentencia eterna. La reencarnación esclaviza al ignorante, pero libera al sabio. La repetición no es cárcel, es escalera. La paradoja de la fe que transforma lo visible al creer en lo invisible. El hombre exige pruebas. Quiere ver para creer, tocar para aceptar, medir para reconocer lo real. Pero la paradoja se esconde en el misterio espiritual. Es al creer en lo invisible cuando lo visible comienza a transformarse. La fe, que parece debilidad o ingenuidad, es en realidad el poder más oscuro y profundo del alma, porque moldea la realidad desde lo intangible. Creer no es un acto ciego, sino una fuerza que altera el tejido del universo, atrayendo hacia lo concreto lo que aún no existe. La paradoja resuena en silencio. Lo que no ves es lo que más poder tiene sobre lo que ves. El alma lo ha experimentado en vidas incontables. El guerrero que creía invencible terminaba siendo invencido, porque su fe estaba en su cuerpo mortal. El mendigo que confiaba en la abundancia hallaba pan donde parecía no haber nada, porque su fe resonaba con la creación. Así, vida tras vida, el alma aprende que la fe no depende de los ojos, sino de la convicción interior. Y cuanto más cree en lo invisible, más lo invisible se vuelve tangible. La paradoja es cruel. Quien exige pruebas nunca las encuentra, pero quien se atreve a creer sin pruebas termina rodeado de ellas. El universo mismo sostiene este misterio. Las raíces, ocultas en la oscuridad de la tierra, sostienen el árbol visible. Las estrellas, que brillan en el firmamento, son el resultado de reacciones invisibles en su núcleo. Lo que sostiene lo visible siempre se oculta en lo invisible. La fe es el puente que une esos dos mundos, lo que el ojo no ve y lo que la mano toca. La paradoja se vuelve revelación. El poder más real es aquel que parece inexistente. Cuando el alma comprende este secreto, deja de temer la oscuridad de lo invisible. Abraza la fe como un acto creador, como el lenguaje secreto que dialoga con el universo. Y en ese acto descubre que creer no es ingenuidad, sino fuerza. La paradoja final resuena como sentencia eterna. La fe que parece ciega abre los ojos, lo invisible gobierna lo visible, y lo que no existe comienza a existir porque alguien se atrevió a creerlo. La paradoja de la sombra que guarda la revelación. El hombre huye de la sombra. La asocia con maldad, con engaño, con todo lo que debe ser rechazado. Pero la paradoja se oculta en la penumbra de los misterios, es en la sombra donde laten los secretos más profundos del universo. Lo que tememos mirar es lo que más nos revela, lo que rechazamos es lo que más necesitamos. La sombra no es ausencia de luz, es su guardiana. Sin ella, no habría contraste, no habría camino, no habría posibilidad de comprender la totalidad. La paradoja es oscura y brutal, lo que parece ocultar, en realidad protege. El alma lo experimenta en su tránsito entre vidas.
En cada existencia reprime sus miedos, esconde sus culpas, entierra sus pasiones prohibidas. Y al morir, se enfrenta a esas mismas sombras, que regresan una y otra vez hasta ser aceptadas. La paradoja es cruel. Cuanto más huyes de tus tinieblas, más fuertes se vuelven. Cuanto más las enfrentas, más débiles se tornan. En la oscuridad de la propia alma está escondido el tesoro del despertar, pero solo el valiente que se atreve a mirar sus monstruos descubre que eran maestros disfrazados. El universo revela este misterio en su propia estructura. Los agujeros negros, que parecen devorar la creación, son también cunas de energía y transformación. Las noches, que aterran al caminante, son necesarias para que las estrellas puedan brillar. La sombra, lejos de ser enemiga, es el lienzo sobre el que se dibuja la luz. La paradoja resplandece en su crudeza, lo oscuro no niega, sino que revela. Cuando el alma comprende esta verdad, deja de temer a su sombra. Se sumerge en ella, la abraza, la escucha. Y en esa unión descubre que lo que parecía abismo era puerta, que lo que parecía condena era revelación. La paradoja final se alza como sentencia. Cada sombra contiene un secreto, cada oscuridad guarda una chispa de luz, y cada miedo esconde el mapa hacia la liberación. La paradoja de la muerte que despoja para revelar. El ser humano tiembla ante la muerte, porque la ve como un ladrón. Arranca la carne, rompe los lazos, borra los nombres, silencia las voces. Todo lo que fue amado parece perderse en su abrazo oscuro. Pero la paradoja se oculta en lo profundo. La muerte solo despoja lo falso, nunca lo verdadero. Quita las máscaras, arranca las ilusiones, pulveriza lo que no era eterno. Y en ese despojo brutal, revela lo que siempre estuvo allí, el núcleo inmortal del alma. Lo que parece extinción es, en realidad, revelación. El alma lo descubre cada vez que atraviesa el umbral. Cree perderlo todo, sus recuerdos, sus afectos, su identidad. Llora la forma que deja atrás, el cuerpo que se pudre, la historia que se convierte en polvo. Pero al cruzar, percibe que lo esencial nunca se perdió. La paradoja es cruel, la muerte no arrebata, purifica. Nos arranca lo transitorio, pero conserva lo eterno. Lo que se creyó pérdida es, en verdad, liberación. La tumba no es cárcel, es filtro. El universo mismo confirma este misterio. Las hojas mueren en otoño para que el árbol conserve su raíz viva. Las estrellas colapsan en explosiones que, en lugar de borrar, engendran nuevos mundos. Nada se pierde, solo cambia de forma, y lo que cambia revela lo que siempre permaneció. La paradoja resuena con claridad. Lo que crees muerte es solo el acto de separar lo efímero de lo inmortal. Cuando el alma despierta a esta verdad, ya no teme al despojo. Comprende que la muerte es un espejo cruel, pero justo. Que lo que borra no era nunca suyo, y lo que conserva es lo único que realmente existía. La paradoja final se revela como sentencia eterna. La muerte no mata, desnuda, no extingue, revela, no borra, recuerda. Y en su abrazo oscuro, el alma descubre que nunca puede perder lo que siempre fue. La paradoja del vacío que engendra plenitud. El hombre teme al vacío. Lo asocia con la soledad, con la ausencia, con el fin absoluto. Mirar hacia adentro y no encontrar nada lo llena de angustia, como si la nada fuera el mayor de los castigos. Pero la paradoja se esconde en la raíz del misterio. El vacío no destruye, fecunda, no apaga, engendra. Es en el silencio más profundo donde nace la verdadera voz, es en la ausencia donde se gesta la plenitud. El universo mismo surgió del vacío, y cada alma que lo teme lleva en su interior la matriz oscura de donde brota todo lo eterno. El alma lo experimenta una y otra vez. Al morir, se enfrenta al abismo, una negrura infinita, sin forma ni rostro. Allí cree extinguirse, disolverse, dejar de ser. Pero tras esa nada descubre la semilla de un nuevo nacimiento. La paradoja es cruel. Lo que parecía desaparición era preparación, lo que parecía vacío era matriz. El alma que atraviesa la nada despierta renovada, fortalecida, expandida. Y aprende, lentamente, que el vacío no es enemigo, sino vientre cósmico. El universo confirma este secreto en todos sus rincones. La semilla germina en la oscuridad de la tierra vacía. El cosmos nació de la nada antes de que existiera la primera estrella.
El silencio absoluto es el escenario donde surge la música. Así también ocurre con el espíritu. La plenitud no se encuentra en acumular, sino en vaciarse, no se logra llenando, sino soltando. La paradoja resuena con claridad perturbadora. Solo quien se atreve a entrar en la nada descubre que allí lo esperaba el todo. Cuando el buscador comprende este misterio, ya no huye del vacío ni se aferra a lo que lo llena artificialmente. Se entrega a la oscuridad del silencio interior, y en ella halla el universo entero. La paradoja final resuena como sentencia eterna. El vacío que temes es la fuente de tu plenitud, lo que crees ausencia es, en realidad, el útero del todo. Quien abraza la nada descubre que nunca le faltó nada. La paradoja de dejar de luchar para descubrir el flujo. El hombre cree que la vida es una batalla constante. Lucha contra la enfermedad, contra la pobreza, contra el tiempo, contra la muerte. Su orgullo lo convence de que resistir es sobrevivir. Pero la paradoja se esconde en lo profundo. Cuanto más luchas contra la corriente, más te hundes en ella. Cuanto más te resistes, más te desgarras. Solo cuando dejas de luchar, cuando entregas tu voluntad al río oscuro del destino, descubres que siempre fuiste río, que nunca hubo enemigo, que la corriente eras tú mismo. El alma lo aprende vida tras vida. En una existencia, pelea por acumular poder y termina devorada por su ambición. En otra, resiste al amor por miedo a perderlo y acaba esclava de su soledad. El patrón se repite hasta que comprende la paradoja cruel. Todo esfuerzo por dominar lo inevitable conduce al sufrimiento. Y al rendirse, lejos de ser destruida, el alma descubre la fluidez que siempre la sostuvo. La lucha era la ilusión, la entrega, la verdad. El universo manifiesta este secreto en sus propias leyes. El río no discute con la gravedad, se entrega y en esa entrega abre valles, alimenta campos, sostiene la vida. El viento no se resiste al vacío, fluye en él y con ello da forma al mundo. Así ocurre con el alma, lo que se rinde no se pierde, lo que fluye no desaparece. La paradoja resplandece en la sombra. Dejar de luchar no es morir, es recordar que siempre fuiste parte del mismo movimiento eterno. Cuando el buscador comprende esta verdad, abandona la obsesión por controlar. Deja de temer a la corriente, se convierte en ella. Y en ese instante oscuro y luminoso a la vez, la vida deja de ser un campo de batalla para convertirse en danza. La paradoja final resuena con fuerza. Dejar de luchar es la victoria más grande. Rendirse al flujo es descubrir que nunca hubo nada contra lo cual luchar. La paradoja de la vejez del alma que parece juventud. Se suele pensar que un alma antigua carga con cansancio, que la eternidad desgasta, que la acumulación de vidas vuelve pesada su esencia. Pero la paradoja se esconde en la profundidad de lo eterno. Cuanto más vieja es el alma, más ligera parece, más joven se muestra. La sabiduría acumulada no la encorva, la libera. Las heridas repetidas no la marchitan, la suavizan. Mientras las almas jóvenes arden con ansiedad, orgullo y deseo, las viejas sonríen con calma, como si ya hubieran visto todo antes. Lo antiguo se disfraza de fresco, lo eterno se viste de inocencia. El alma lo aprende tras incontables encarnaciones. En sus primeras vidas se aferra a todo, al poder, al amor, a la materia. Pero cada pérdida la va templando, cada dolor la va puliendo, cada renuncia la va afinando. Y así, lo que en principio parecía experiencia acumulada se convierte en ligereza. La paradoja se hace evidente. La juventud verdadera no es la del cuerpo, sino la de la conciencia que ha dejado de temer. El alma vieja parece joven porque ya no carga con el peso de la ignorancia. El universo manifiesta este misterio en cada ciclo. Los ríos más antiguos son los que fluyen con más calma. Las estrellas que han ardido millones de años brillan con una serenidad que las nuevas aún no poseen. El tiempo, lejos de marchitar, revela una fuerza más pura. Así también ocurre con el alma. Lo que parece desgaste es madurez, lo que parece antigüedad es frescura. La paradoja se convierte en revelación. En lo más viejo late lo más joven, en lo más gastado brilla lo más vivo. Cuando el buscador comprende este secreto, deja de temer el paso del tiempo y la acumulación de existencias. Acepta que la vejez del alma no es decadencia, sino ligereza, y que su aparente fragilidad es la fuerza que la sostiene. La paradoja final resuena como sentencia eterna. Cuanto más vieja es el alma, más joven parece. Cuanto más vidas ha vivido, más ligera se vuelve,
y en esa ligereza, más cerca está de la eternidad. La paradoja de lo eterno oculto en lo efímero. El hombre busca la eternidad en lo inmenso, en los cielos, en las estrellas, en los templos que desafían al tiempo. Pero la paradoja se oculta en lo más sutil, lo eterno se esconde en lo efímero. Una mirada que dura un instante, un suspiro antes de dormir, una lágrima que se derrama y se seca en segundos, contienen más eternidad que un siglo entero. La chispa de lo divino no necesita grandes escenarios, se revela en lo fugaz. Y el alma, ciega por su ansiedad de lo grandioso, suele pasar por alto lo infinito que palpita en lo diminuto. El alma lo descubre lentamente, vida tras vida. Persigue coronas, construye imperios, escribe su nombre en la piedra, convencida de que allí encontrará inmortalidad. Pero todo cae, todo se derrumba, todo se olvida. Hasta que un día, en lo más simple, la risa de un niño, el canto de un pájaro, el roce del viento, reconoce un eco eterno que ninguna muerte puede borrar. La paradoja es cruel y luminosa. Lo efímero, lo que menos valoramos, guarda la llave de lo eterno que tanto ansiamos. El universo mismo enseña este misterio en su danza. Una estrella fugaz que se extingue en segundos deja una huella en la memoria que trasciende generaciones. Una flor que vive apenas un día concentra en su fragilidad la belleza del universo entero. Así también ocurre con el espíritu. Lo eterno no se revela en la duración, sino en la intensidad. La paradoja resuena con fuerza oscura, lo que desaparece pronto es lo que más profundamente permanece. Cuando el alma comprende esta verdad, deja de despreciar lo breve y de idolatrar lo duradero. Aprende a mirar en lo pequeño el reflejo de lo inmenso, en lo efímero la chispa de lo eterno. Y entonces descubre con asombro que lo eterno nunca estuvo en los cielos lejanos, sino en cada instante vivido con conciencia plena. La paradoja final se alza como sentencia: lo efímero contiene lo eterno, y lo eterno se disfraza siempre de lo efímero. La paradoja de la oración que nada pide y todo concede. El hombre reza con súplica, clama por salud, implora riqueza, ruega amor. Cree que la oración es una transacción con lo divino, un contrato en el que entrega palabras a cambio de milagros. Pero la paradoja se oculta en lo más oscuro del misterio. Dios ya sabe lo que pides antes de que lo pronuncies, y aún así, al orar, no cambia a Dios, cambias tú. La oración no mueve el universo hacia tus deseos, mueve tu alma hacia el orden secreto del universo. Lo que creías súplica es transformación interior, lo que creías petición es, en realidad, revelación. El alma lo ha experimentado en sus múltiples vidas. En unas clamó por poder y lo obtuvo, solo para perderlo con más dolor. En otras rogó por amor y lo recibió, solo para ver cómo se desvanecía. Y tras repetir el ciclo descubrió la paradoja cruel: la oración no existe para obtener lo que quieres, sino para aceptar lo que eres. La voz que suplica hacia afuera es eco de la voz interior que pide alineación. El alma que ora con sinceridad no cambia al cosmos, se transforma a sí misma para fundirse con él. El universo confirma esta verdad en sus ritmos. Las olas no piden a la luna que las mueva, simplemente se entregan a su atracción invisible. Las semillas no ruegan por germinar, se abren cuando la tierra y la lluvia lo permiten. Así también ocurre con el alma. La oración no es manipulación, es sintonía. La paradoja se revela: al pedir, no recibes lo que deseas, recibes lo que realmente necesitas. Y lo que creías súplica es, en realidad, un acto de comunión con el todo. Cuando el buscador comprende este misterio, deja de rezar con ansiedad y empieza a orar con silencio. Ya no ruega para torcer al universo, sino para dejarse torcer por él. Y en esa entrega descubre que la oración verdadera no pide nada, y aún así lo concede todo: paz, claridad, fuerza, unión con lo eterno. La paradoja final resuena como sentencia: la oración no cambia a Dios, te cambia a ti, y al cambiar tú, todo el universo cambia contigo. La paradoja del destino escrito con tu propia mano. El hombre se pregunta si todo está ya decidido, si su vida es apenas un guión inmutable escrito por fuerzas que no controla. Otros proclaman que la libertad es absoluta, que cada instante es un lienzo en blanco. Pero la paradoja se oculta en la penumbra del misterio. Todo está escrito, y sin embargo, eres tú quien sostiene la pluma. El universo refleja con exactitud lo que eliges, pero esas elecciones no surgen de la nada,
Son ecos de tus vidas pasadas, deudas y promesas que siguen tejiendo el tapiz de tu destino. El alma lo ha comprobado incontables veces. En una vida, decide traicionar, y el hilo de esa traición se convierte en el destino inevitable de ser traicionada en otra. En otra existencia, elige amar sin medida, y ese amor regresa siglos después bajo un nuevo rostro. La paradoja es cruel. Lo que llamamos destino no es una sentencia externa, sino el fruto de nuestra propia siembra. Caminamos por senderos que parecen impuestos, pero que fueron trazados por nuestras propias huellas. El universo enseña este secreto en sus ritmos. La semilla contiene ya al árbol, pero el árbol crecerá distinto según el suelo que lo reciba. El río fluye hacia el mar, pero su cauce se ensancha o se desvía según las piedras que lo rodean. Así también ocurre con el ser humano. El destino marca el final, pero cada decisión dibuja el camino. La paradoja resuena oscura y clara. Eres prisionero de lo que sembraste, pero libre en cada acto de siembra nueva. Cuando el buscador comprende este misterio, deja de rebelarse contra el destino y de vanagloriarse de su libertad. Entiende que ambas cosas son una sola, que lo escrito y lo elegido no se contradicen, sino que se reflejan. La paradoja final resuena como sentencia eterna. El destino está escrito, pero la tinta siempre fue tuya, lo inevitable es solo lo que tú mismo sembraste. La paradoja del vagar sin avanzar. El alma que se aferra a la ilusión de la existencia puede vagar durante 1000 vidas sin recorrer un solo paso real. Cambia de cuerpos, de rostros, de nombres, nace en reinos y desiertos, en palacios y chozas, pero en esencia permanece en el mismo punto del círculo eterno. La paradoja se oculta en este juego cruel. La multiplicidad de experiencias no garantiza evolución, y el constante movimiento puede ser, en realidad, un estancamiento disfrazado. Quien no despierta repite, y quien repite está inmóvil aunque el mundo entero gire a su alrededor. El alma lo experimenta con amargura. Ha sido rey y esclavo, amante y asesino, maestro y discípulo, creyendo en cada vida que avanzaba hacia un destino distinto. Pero tras la muerte, al mirar su reflejo en el espejo de lo eterno, descubre que siempre vuelve al mismo punto. Sus miedos siguen intactos, sus pasiones sin purificar, sus heridas abiertas. La paradoja es oscura. Puedes renacer infinitas veces y no dar un solo paso en dirección a la libertad. La rueda gira, pero tú no avanzas. El universo mismo refleja este misterio. El planeta gira sobre su eje cada día, pero siempre regresa al mismo lugar. Las estaciones se suceden una y otra vez, pero su ciclo nunca cambia. Así también ocurre con el alma. Puede moverse sin cesar y seguir atrapada en el mismo ciclo de ignorancia. La paradoja resplandece con crudeza. El cambio externo no implica transformación interna. Vagamos sin rumbo hasta que comprendemos que el verdadero viaje no es horizontal, sino vertical, hacia lo profundo del ser. Cuando el buscador comprende esta verdad, deja de obsesionarse con la multiplicidad de experiencias y se enfoca en la transformación interior. Entiende que no importa cuántas vidas vivas, sino cuántas heridas logras sanar y cuántas sombras te atreves a enfrentar. La paradoja final se revela como sentencia eterna. El alma puede vagar 1000 vidas sin avanzar, pero un solo instante de conciencia puede romper el ciclo de siglos. La paradoja del sacrificio que nada quita y todo entrega. El sacrificio es visto como pérdida, como renuncia, como dejar atrás algo valioso en nombre de un bien mayor. Los hombres lo temen porque creen que al dar, quedan vacíos. Pero la paradoja se oculta en lo profundo del espíritu. Lo que entregas nunca se pierde, lo que sacrificas nunca se extingue. El sacrificio verdadero no resta, multiplica, no empobrece, enriquece, no mata, transforma. Lo que dejas en el altar del universo regresa, transfigurado, en formas más vastas de plenitud. El alma lo descubre a lo largo de sus ciclos. En una vida entrega su riqueza por amor, y en la siguiente recibe abundancia espiritual. En otra ofrece su propia vida para salvar a otros, y renace con una fortaleza inquebrantable. La paradoja es cruel y sublime. Lo que parece despojo es en realidad siembra, y lo que parece pérdida es siempre retorno. El sacrificio no es el final de algo, sino la apertura de un círculo secreto donde todo lo dado regresa amplificado. El universo mismo sostiene este misterio. La semilla muere en la oscuridad de la tierra para convertirse en árbol. El sol se consume día a día en su fuego,
pero en esa entrega da vida a mundos enteros. Nada se sacrifica en vano, porque nada muere sin renacer. La paradoja resplandece en su crudeza. Lo que ofreces es lo único que permanece, y lo que retienes es lo que tarde o temprano perderás. Cuando el alma comprende este secreto, ya no teme el sacrificio ni lo maldice. Lo asume como acto sagrado, como pacto con el universo. Da sin miedo, porque sabe que nada se extingue, solo se transforma. La paradoja final se alza como sentencia eterna. El sacrificio nunca quita, siempre entrega, nunca destruye, siempre crea. El alma que ofrece lo más valioso descubre que no ha perdido nada, porque todo lo ofrecido regresa convertido en eternidad. La paradoja del mal que se convierte en guardián de la sabiduría. El mal aparece como fuerza destructora, como sombra que corrompe y condena. El hombre lo teme, lo maldice, lo combate como si fuese ajeno a él. Pero la paradoja se oculta en el misterio del espíritu. Lo que llamamos mal es también guardián de la sabiduría. No destruye sin propósito, no hiere sin enseñanza. Su oscuridad protege un conocimiento que solo puede ser revelado a quien atraviesa sus tinieblas. Allí donde creemos encontrar condena, hallamos iniciación. El alma lo descubre tras incontables encarnaciones. Ha habitado cuerpos que ejercieron crueldad, y ha sufrido existencias en que fue víctima de esa misma crueldad. Ha probado el filo del verdugo y el lamento del sacrificado. Y en cada extremo de ese péndulo oscuro, la lección se ha grabado en lo profundo de su esencia. La paradoja es cruel. El mal que parecía enemigo absoluto se convierte en maestro severo, guardando en su dureza las llaves de la comprensión. Solo quien atraviesa la sombra comprende de verdad el valor de la luz. El universo refleja este misterio en cada uno de sus ciclos. La noche, que parece apagar el mundo, protege el descanso y prepara el renacimiento del día. El invierno, que marchita y congela, guarda en silencio la semilla de la primavera. Así también el mal, encubre, hiere, arrasa, pero en su crudeza despierta las fuerzas latentes del alma, obligándola a crecer donde nunca habría elegido hacerlo. La paradoja resplandece. Lo que parece destruir en realidad custodia, lo que parece enemigo es, en el fondo, guardián. Cuando el buscador comprende este secreto, deja de temer al mal de la misma forma. No lo busca, pero tampoco lo maldice ciegamente. Lo reconoce como parte del tejido universal, como un guardián que obliga al alma a despertar. La paradoja final se revela como sentencia eterna. El mal, al ser comprendido, deja de ser enemigo y se convierte en maestro, deja de ser condena y se convierte en guardián de la sabiduría que conduce al alma hacia lo eterno. La paradoja del vacío creador. El hombre teme al vacío porque lo confunde con la nada, con la aniquilación, con el fin. Lo percibe como abismo devorador que todo lo consume. Pero la paradoja se oculta en lo más profundo del misterio. El vacío no es ausencia, es fuente, no es muerte, es matriz. Allí donde no hay forma, late la posibilidad de todas las formas. Donde no hay sonido, resuena la música eterna. Donde no hay ser, palpita el germen del ser. El vacío, que aterra como abismo, es en realidad el útero del universo. El alma lo experimenta en cada tránsito entre vidas. Tras la muerte, se encuentra con la vastedad oscura del no ser, donde todo lo conocido ha desaparecido. Cree haberse extinguido, cree ser nada. Y sin embargo, de esa nada surge el impulso del renacimiento, el nuevo cuerpo, el nuevo destino. La paradoja es cruel. El vacío que parecía fin absoluto era la antesala de un nuevo comienzo. Morir en la nada es parirse en lo eterno. El universo manifiesta este secreto en sus ritmos más vastos. El espacio cósmico, aparentemente vacío, guarda la energía que gesta galaxias. El silencio entre notas hace posible la música. La respiración solo fluye porque existe el espacio del aire. Así también ocurre con el espíritu. Lo que parece vacío no es ausencia, sino contenedor. La paradoja resplandece. El vacío que temes es el creador de todo lo que existe. Cuando el buscador comprende esta verdad, ya no huye del vacío interior. Se sumerge en él, lo contempla, lo abraza, y en esa oscuridad descubre que nunca estuvo solo. Allí, en la aparente nada, encuentra la plenitud más pura. La paradoja final se revela con fuerza. Lo que creías abismo era matriz, lo que llamabas nada era todo,
y el vacío que temías era el creador silencioso del universo y del alma. La paradoja de morir para ser inmortal. El hombre se aferra a la vida como si fuese lo único real, como si prolongar unos años más su respiración fuese vencer a la muerte. Huye del fin, inventa rituales, levanta templos y se esconde bajo la ilusión de la permanencia. Pero la paradoja se oculta en el centro mismo del misterio. Solo muriendo se alcanza la inmortalidad. La carne debe caer, el nombre debe borrarse, la máscara debe romperse, para que lo eterno, escondido en el núcleo del alma, se revele. Aferrarse a la vida es esclavitud, entregarse a la muerte es liberación. El alma lo ha comprobado en incontables existencias. En cada cuerpo, sintió miedo al final. En cada agonía, temió extinguirse. Y sin embargo, tras cruzar el umbral, descubrió con asombro que seguía viva, más viva que nunca. La paradoja es cruel y hermosa a la vez. La muerte que tanto tememos no existe, y el fin que tanto rechazamos es el inicio de lo inmortal. El alma no muere con el cuerpo, solo despierta de un sueño breve. El universo revela este secreto en cada uno de sus ciclos. El sol se hunde cada ocaso para renacer al alba. La semilla muere en la tierra antes de convertirse en árbol. Las estrellas colapsan en cataclismos para dar origen a nuevas formas de vida. Todo lo que muere alimenta lo que vive, todo lo que desaparece se convierte en algo nuevo. Así también ocurre con nosotros, la muerte no borra, transforma. La paradoja resplandece en su verdad más oscura, solo muriendo descubrimos que nunca podremos morir. Cuando el buscador comprende este misterio, la muerte deja de ser sombra aterradora. La contempla como maestra y como puerta, como guardiana del umbral hacia lo eterno. Ya no hay prisa por huir de ella, porque entiende que la muerte no arrebata nada esencial, solo libera. La paradoja final resuena como sentencia eterna. Al morir, el hombre se extingue, pero el alma se hace inmortal. Lo que termina en la carne es lo que confirma la eternidad del espíritu. La paradoja de la soledad que revela la unión. El ser humano teme a la soledad como si fuera la peor de las condenas. Huir de ella se convierte en un mandato, llenar el silencio con voces, la ausencia con compañía, el vacío con distracciones. Pero la paradoja se oculta en lo profundo, es en la soledad absoluta donde el alma descubre que nunca estuvo sola. Cuando el ruido se apaga y los rostros desaparecen, el espíritu se enfrenta a sí mismo y en ese espejo oscuro encuentra el reflejo del universo entero. La paradoja es cruel. Cuanto más huyes de la soledad, más vacío te sientes. Cuanto más la abrazas, más unión experimentas con todo lo existente. El alma lo ha experimentado a lo largo de sus vidas. En una se rodeó de multitudes, creyendo que el ruido sería compañía. En otras habitó en cuevas y desiertos, huyendo del contacto humano. Y en ambas experiencias descubrió la misma verdad. La soledad exterior es irrelevante cuando dentro no existe comunión con uno mismo. La paradoja resuena con fuerza. Solo quien se atreve a atravesar la sombra de su soledad encuentra, detrás de ella, la unión con lo eterno. El universo mismo refleja este misterio. Los planetas giran solitarios en el vacío del cosmos, y sin embargo todos forman parte de una danza cósmica perfecta. Así también ocurre con el alma. Aunque se sienta sola en su viaje, nunca deja de ser parte de un tejido mayor. La paradoja final se revela como sentencia. La soledad que temías era ilusión, el vacío que dolía era puerta, y el silencio que rechazabas era la voz del todo. La paradoja del miedo que protege y esclaviza. El miedo es visto como enemigo, paraliza, oscurece, encadena. El hombre lo maldice, lo combate, lo evita. Pero la paradoja se oculta en sus raíces más oscuras. El miedo, que parece condena, también protege. Sin él, el hombre se lanzaría ciego hacia su propia destrucción. Gracias a él, reconoce los límites de su carne y la fragilidad de su paso por el mundo. La paradoja es cruel. Lo que te asfixia también te sostiene, lo que te encadena también te guarda. El miedo es sombra que hiere, pero también es guardián que evita que caigas en abismos más profundos. El alma lo ha vivido una y otra vez. En una vida el miedo a perder lo llevó a valorar lo que tenía. En otra, el miedo a la muerte lo condujo a buscar el sentido de lo eterno. Pero cuando el miedo domina por completo, el alma queda atrapada, incapaz de crecer. La paradoja se revela con claridad. El miedo es útil cuando lo escuchas, pero letal cuando lo sirves.
Es guía y carcelero a la vez, maestro y verdugo en un mismo rostro. El universo refleja este misterio en sus símbolos. El fuego que da calor también puede consumir, el agua que alimenta también puede ahogar. Así ocurre con el miedo. Su función es advertir, no gobernar. La paradoja final se convierte en revelación. El miedo que parece enemigo es también protector, y cuando lo trasciendes, descubres que fue siempre un aliado disfrazado de sombra.